Te tienes que mover, porque si no, ya se ha visto los efectos que tiene el estado sedentario y la inactividad física, hasta 35 tipos de enfermedades crónicas no transmisibles. Mayores niveles de fatiga, se cansan más, menor capacidad de generar fuerza y menor capacidad de generar potencia. Cuando tú empiezas a investigar también, te das cuenta que hay un porcentaje muy elevado de personas que, independientemente de que pierden peso, que lo recupera en 3-4 años. Realmente le mueve el miedo a volver a engordar, y ahí empiezan muchos conflictos de la parte más psicológica. ¿Cómo decimos esta persona ha tenido éxito mejorando su salud más allá del peso? Pero ¿y si el objetivo durante un tiempo no es la pérdida de peso? ¿Y si el objetivo es la relación que tú tienes con el ejercicio? Bien, gracias. Yo llevo 15 años estudiando sobre obesidad y todavía tengo un montón de dudas. ¿Cuánto tiempo llevará la gente con esa percepción? ¿Cuánta? Odiando su cuerpo, intentando modificarlo de cualquier manera. ¿Crees que hay gente que realmente solicita que le humillen para que tome acción? A lo mejor hay gente que solo ha vivido eso. Y si quieres, lo coges, y si no, no lo coges. Bienvenidos a todos al episodio 29 de Mejor que Ayer. Hoy tenemos aquí con nosotros a Javier Butragueño, un buenísimo amigo desde hace ya bastante tiempo, por lo menos 2017 creo, ¿no, Javier? Incluso, sí, a lo mejor 2017 es. Javier, os hago una breve presentación. Javier es doctor en Ciencia de Actividad Física y Deporte, es autor de este libro Entrena para la Vida, que tiene poquitos meses, ¿no, Javier? Un año. Ah, ya tiene un año. Bueno, pues también autor de este libro. Está muy centrado en su trabajo en el día a día, entrenando a gente con diferentes patologías, sobre todo obesidad, también trastornos de la conducta alimentaria, y también ha trabajado en pacientes con cáncer. Es director, o dime si ya exdirector del grupo de trabajo de la SEDO, ¿no? Quedan días para terminar bueno. la coordinación. La SEDO es la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Tiene un grupo de trabajo multidisciplinar muy bonito que se ha formado pues, ya hace años y que ha recorrido ya pues, un periodo largo. Y Javier pues, lo ha dirigido durante 3 años. 3 añitos, qué bien. Es investigador, ¿no? Tiene multitud de artículos publicados que podéis encontrar en internet, y también creador de Obesity Management School, que es una plataforma digital para la formación continuada y multidisciplinar, que eso es muy importante, sobre todo en obesidad, ¿no? Entonces, pues bueno, un perfil muy completo que nos va a hablar de muchas cosas, sobre todo de cómo pues, utilizar el ejercicio como herramienta terapéutica. ¿Qué tal estás, Javi? Pues muy bien, Borja, y muy contento de estar aquí contigo. Ya teníamos los dos muchas ganas de hacer un episodio, ¿verdad? Sí, de venir y conocer esto, y un placer. Qué bien. Pues nada, vamos a comenzar por tu especialidad, ejercicio físico en obesidad. Y leyendo las páginas de este libro, pues he visto pues, cosas muy interesantes que quiero que nos cuente aquí. Por ejemplo, hablas de que el antes y el después es un engaño, ¿no? Entonces, explícanos por qué hay un negocio enorme en torno a la insatisfacción corporal y por qué no te gusta esto del antes y el después que ponen muchos entrenadores, ¿no? Como reclamo. Bueno, pues lo primero de todo es agradecerte estar aquí, darme un poco de voz en este sentido, de intentar pues, explicar las cosas de otra manera, que no esté tan centrada en lo que es el ejercicio para la pérdida de peso, ¿no? Que sí, que es una variable que hay que tener en cuenta, pero que no es la única y posiblemente no es la mejor. Entonces, cuando tú empiezas a investigar también, te das cuenta que hay un porcentaje muy elevado de personas que, independientemente de que pierden peso en 12 semanas, en 18 semanas, ¿no? Que es lo normal, que incluso en los estudios de investigación, pues hay un porcentaje muy elevado que lo recupera en 3-4 años, ¿no? Entonces, claro, te empiezas a replantear como profesional y dices, bueno, vale, yo estoy vendiendo un producto que supuestamente lo que quiere la gente, le consigo hacer eso, pero luego le estoy mejorando, ¿no? La pregunta que yo me hacía muchas veces es, ¿estoy empeorando la situación? ¿Por qué recupera el peso? Es decir, yo tenía muchas inquietudes posiblemente desde la parte más de investigación, ¿no? Y bueno, y luego han ido saliendo artículos que relacionan mucho el por qué se regana el peso cuando se ha perdido y por qué el cuerpo tiende a mantener ese punto de equilibrio o recuperarlo, ¿no? Como si fuese incluso una variable como la frecuencia cardíaca o la ventilación, ¿no? Que de manera aguda tú lo puedes subir, pero cuando para, baja. Tiende a... Claro. Y en este caso es al revés. Tú bajas el peso y tiende otra vez a subir. Entonces es una variable que tiene un equilibrio y un punto concreto que es muy difícil de romper. Pues sí, y luego pues que esos ciclos de pérdida de peso, cuando la gente se obsesiona,
pues causa daño en el sistema inmune, causa daño en el sistema, en la microbiota intestinal, causa daño a nivel psicológico. Entonces, claro, esos antes y después realmente son un engaño, porque no están marcando la realidad de lo que ocurre, porque claro, ¿quién sigue a esas fotos del antes y después 3 años? Claro, ¿Quién pone las fotos de quien no ha conseguido los objetivos? claro. Yo esto es una cosa que los entrenadores se molestan mucho, pero yo no lo hago para molestarles, yo lo hago porque considero que, imagínate, cuando tú... A mí a veces los perfiles que solo tienen antes y después, me parece como cuando es la caza, que has cazado un animal y lo pones en tu casa para mostrarlo. Tengo la sensación de que es más un ego que decir, no, mira lo que yo consigo. Ya, pero consigues eso con algunos, no sé si con todos, y luego qué pasa, ¿no? Después de ese tiempo. Claro. Porque la investigación y la ciencia te dice que eso, la mayoría vuelve a una situación parecida. Sí, pero tristemente funciona y por eso lo siguen haciendo, ¿no? Me imagino. Bueno, es realmente marketing, es que la gente quiere Es eso. lo que busca la gente, Tú le das exactamente. y realmente el cuerpo de manera aguda, puntual, en 12 semanas responde a una dieta, responde a un ejercicio, pero es ese momento. Pero si tú no has aprendido, si no has adquirido habilidades para enfrentarte a lo que te va a ocurrir, si no es sostenible, es muy difícil que eso se mantenga. Y cuando se mantiene, Borja, esto es muy interesante, porque hay gente que lo mantiene, porque claro, dice, no, es que yo llevo 10 años, ¿vale? Pero ¿cómo es tu situación? ¿Te obsesiona mucho coger el peso? ¿Lo haces por el miedo o lo haces realmente porque lo has integrado en tu día a día? Entonces, cuando tú preguntas esto a la gente, yo pregunto siempre, oye, ¿y tú cómo entrenas? Yo hago mucho entrevista motivacional, ¿no? Que son preguntas abiertas y demás. Te das cuenta que lo hacen por miedo. Sí. Realmente le mueve el miedo a volver a engordar. Lo han pasado tan mal con ese peso que les produce un daño psicológico tan fuerte que eso es lo que les mueve. Y la gente dirá, pues que sea así, ya, pero es que estás haciendo el ejercicio desde la culpa, desde el daño, desde la compensación. Desde la mala relación con tu yo, ¿no? O con tu Eso es. peso. Y ahí empiezan muchos conflictos de la parte más psicológica. Entonces, bueno, mantenido eso en el tiempo, pues no sabemos hacia dónde deriva. Claro, es bueno visibilizar eso que nunca se verá en un antes y un después. Para mí el problema del antes y el después es que al final pone el éxito de ese proceso en una sola variable que es el peso. Muchas veces ni la composición corporal, aunque pues cada vez más por suerte, pero realmente el éxito de un proceso de mejora de la salud, vamos a olvidar el peso, pues va mucho más allá del peso, ¿no? En que, por ejemplo, darle ejemplo a la gente que piense, una persona con sobrepeso, con obesidad, ¿cómo decimos esta persona ha tenido éxito mejorando su salud más allá del peso? Pues Ejemplos. es simple, tú has incluido una rutina diaria, primero de actividad física, lo entiendes, el motivo por el que te tienes que mover todos los días, que eso hay mucha gente que no lo entiende, pero esto, ¿me tengo que mover 30 minutos todos los días? Sí, te tienes que mover. Y el 50% de la población en España no lo hace, independientemente del peso corporal. Te tienes que mover, porque si no, ya se ha visto los efectos que tiene el estado sedentario y la inactividad física, hasta 35 tipos de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, no te mueves, vas a estar enfermo, eso ya se sabe. Ahora, has integrado los ejercicios, has integrado 2 días de entrenamiento y lo disfrutas, te apetece, has creado una comunidad donde además tú vas a un sitio y no solo que lo disfrutes, sino que además eres capaz de resolver problemas. Esto es una variable muy interesante en el mantenimiento del peso, la resolución de conflictos y problemas. ¿A qué te refieres? Te pongo un ejemplo. Yo te he enseñado, por ejemplo, a hacer un press de banca o un press pectoral en máquina. Esa máquina está ocupada y hay gente que dice... Se bloquea. Se bloquea y dice, me voy o no lo hago. No, Entiendo. tú has tenido... ¿Te han enseñado otro tipo de ejercicios o tú tienes la capacidad para entender qué tipo de grupo muscular estás trabajando para elegir otro ejercicio? Oye, pues estás siendo mucho más consciente, eres capaz de programar, eres capaz de saber si tu condición física es buena o mala, es decir, eres capaz de correr a un ritmo determinado, ¿cómo te sientes? ¿Sabes sentir la percepción del cuerpo? ¿Sabes respirar? Me refiero, respirar sabemos todos, pero mucha gente no es consciente de la respiración. Incluso el ejercicio se puede utilizar como si fuera una herramienta para disminuir los niveles de estrés del entorno que vivimos, que es muy estresante. ¿Lo utilizas para eso? Claro. No es compulsivo, no es obsesivo, no. Todo eso, cuando tú le preguntas y engloba todo eso, eso es más salud que el propio peso. Claro.
y muchas veces la gente no lo relaciona, o ni siquiera el profesional se para unos minutos a preguntar, por ejemplo, ¿has dormido mejor? ¿O subes los 3 pisos de escaleras hasta tu casa sin fatigarte tanto? No roncar, es decir, roncar no solo el roncar, sino la apnea obstructiva del sueño, es decir, que hay gente que simplemente mejora, que durante el sueño no pasa 1 minuto, 2 minutos sin bloqueado, sin oxígeno. Entonces, claro, esto la gente no es consciente que cuando eso se repite de manera continuada en el tiempo, aparecen problemas. Una enfermedad no viene de la noche a la mañana, normalmente es un proceso que va ocurriendo con un tiempo determinado y puede ser incluso años. Entonces, claro, el ejercicio, si tú lo cronificas, que esto lo digo yo mucho, cronifica el ejercicio, no la enfermedad. Cuando lo has cronificado, cuando lo disfrutas, cuando tienes un entorno agradable que no te juzga además, pues se convierte en algo que es totalmente diferente a lo que se ha utilizado, que es castigo, que es daño, que es dolor. Eso para mí es el punto central de todo lo que has dicho y es el por qué hago lo que hago. ¿Lo hago por miedo a volver a mi estado previo? ¿Lo hago por culpabilidad? ¿Lo hago por castigo? ¿O lo hago porque me han dicho que lo tengo que hacer o porque el médico me ha dicho si no haces esto te mueres? O porque simplemente te han dicho que es que tú vas a tener más valor como persona, claro, también. Porque estás delgado. O por estar fuerte o por... Entonces el valor como persona es el valor de persona. Tú no vales más o menos porque tengas un peso corporal. Es decir, y luego mucha gente te habla de esa falta de voluntad o disciplina, ¿no? Pero la falta de voluntad, esto yo lo explicaba el otro día y decía, mira, la fuerza de voluntad no es igual para todos. Porque tú piensas que una persona, un niño que viene desde los 6, incluso desde que nace, con un problema, a lo mejor que tiene un tejido adiposo elevado, ¿no? Que tiene un problema de exceso de peso. Cuando llega a nosotros con 30 o 35 años, lleva 30 años con un problema donde el tejido adiposo está mandando señales. Entonces, es decir, si yo te comparo a ti con esa persona, claro, la fuerza de voluntad no va a ser la misma. Esta persona va a tener que hacer muchos más esfuerzos para conseguir unos resultados y para mantenerlos. Por lo tanto, la capacidad que tiene que tener es muy, muy, muy fuerte y en el entorno donde vivimos es complejo. ¿Por qué? Porque tienes un montón de estímulos y de estresores que son fuertes, entre ellos los propios entrenadores que son muy agresivos con este concepto. Sí, sí, totalmente. Y además que la fuerza de voluntad o la impulsividad también está condicionada, como otras muchas variables, genéticamente, y que no todos somos iguales. O sea, que hay gente que es más impulsiva que otra y hay gente que responde a un estímulo publicitario de una forma diferente a otra y además hay gente que, bueno, ha podido desarrollar o entrenar más porque su entorno se lo ha permitido, el autocontrol o esa corteza prefrontal que frena esos impulsos, y hay otra gente que no. Entonces el juzgar continuamente, porque es verdad que ahora mismo pues ya sabes que hay dos bandos, ¿no? El que piensa que no, el obeso es obeso porque quiere y porque es vago. Etiqueta obeso, claro, lo ponen así. Claro, no la persona con obesidad, el obeso es obeso porque es un vago. Ya está, lo que deja de ver pues la falta de empatía que tenemos en la sociedad, ¿no? Pero bueno, es así. Y después el otro bando, ¿no? Que también, pues digamos que quita cualquier responsabilidad individual de la obesidad, que tampoco creo que sea lo acertado, ¿no? Efectivamente. ¿Dónde ponemos el punto intermedio? En la educación, en el que todo el mundo tenga... O sea, es decir, yo llevo 15 años estudiando sobre obesidad y todavía tengo un montón de dudas. ¿Cómo puede ser que haya gente que no tenga dudas? Es decir, y yo estudio mucho, Borja. O sea, me refiero que yo tengo una estructura de mi diaria donde todos los días estudio con diferentes sitios, ¿no? Pues del metabolismo, de la psicología, del ejercicio, Entonces, y yo sigo teniendo un montón de dudas y conflictos e ideas de la complejidad que tiene la obesidad y veo gente que digo, pues yo no sé cómo puede hablar con tanta autoridad en este sentido, ¿no? Y a mí eso me sorprende. Y entonces los dos bandos lo que hay que hacer es, mira, yo no voy a fragilizar la enfermedad o el problema, ¿vale? La condición o la enfermedad, me da igual. Yo siempre digo, mira, si lo quieres llamar enfermedad porque se va a tratar mejor, llámalo enfermedad. Si aunque sea una condición o estés en esa condición, ¿vale? Siempre y cuando a ti te traten bien. Siempre y cuando te den un servicio médico adecuado a tus necesidades, ¿no? Y por el otro lado decir, oye, estudia un poco, chico, estudia y date cuenta que esto no es lo que tú estás diciendo, que esto no es ser estoico, que esto no, que hay mucho más, que es una complejidad metabólica bestial y que no
y que hay fenotipos. Es decir, que estamos hablando de una obesidad integrando a todo el mundo y eso ya es el propio estigma del problema de la obesidad, que no hemos sido capaces de decir, no, es que hay diferentes tipos de obesidades y cada uno tiene un fenotipo diferente que habría que trabajar de una manera diferente. Y no, aquí es come menos, gasta más a todo el mundo. Sí, y además la gente es como muy especialmente juiciosa con la persona con obesidad, que evidentemente ha tomado una serie consciente o inconscientemente de malas decisiones en torno a su salud, pero es menos juiciosa con otros problemas de salud que también están estrechamente relacionados con los hábitos, que a fin de cuentas son la mayoría. Mucho. Lo cual deja de ver pues, que sí realmente hay cierto estigma de que la gente piensa que la persona con un problema de peso o de exceso de adiposidad se comporta de una forma muy clara, siempre. Pero Borja, siempre igual. Incluso el propio profesional, es decir, yo a veces me he tenido que decir, hablar conmigo mismo, porque yo voy andando a lo mejor con Costa, dando un paseo con mi perra y veo a una persona que tiene un exceso de peso, un problema de exceso de peso y digo, mira, está corriendo para perder peso. Y pienso luego, pero Javi, ¿y si está corriendo porque le apetece? ¿Sabes? Y porque le gusta. O sea, que yo mismo tengo que hacer una autocrítica mía muchas veces y decir que no pasa nada, que es que te han enseñado y te han educado así. Es que yo he tenido una formación de gasto energético, solo de gasto energético. Entonces, yo tengo que tener la capacidad suficiente como para decir, bueno, es que hay más que todo esto. Entonces, bueno, yo creo que un buen profesional es capaz de hacer una autocrítica, decir, vale, esto puede haber otras variables, otras cosas que yo tengo que estudiar o que desconozco o que se desconoce dentro de la investigación, que eso pasa mucho, y tengo que seguir estudiando, tengo que seguir aprendiendo y sobre todo humanizar mucho el proceso y el tratamiento. Sí, y tratarlo desde la curiosidad. Lo que tú has dicho es muy importante, es decir, cómo hay gente que lleva estudiando la obesidad durante 3 décadas, 4 décadas y tiene dudas y el primero de turno que comenta en redes sociales ha dado la solución a la obesidad. Ah, no, es que es un vago que come mucho y no se mueve. Bien, gracias. Pero ¿por qué es su conducta así? ¿Qué motiva esa conducta? Yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo mucho en una línea que tenía muchas ganas, que es el trastorno por atracón, que tampoco lleva tanto tiempo estudiándose, son unos 10, 15 años más o menos, que es muy poquito, y estoy viendo una línea de trabajo con personas que vienen desde un lado muy diferente al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Que es un problema que vienen con mucho dolor, que la primera línea de trabajo es en la parte de la psicología o la psiquiatría, con ansiedad, con depresión, donde yo estoy intentando incluir el ejercicio para ver cómo puedo potenciar ciertas emociones, ¿no? Y eso es súper bonito, porque sabes que el ejercicio no solo va a mejorar diferentes componentes del metabolismo, sino que también puede afectar a sentimientos y emociones. Es decir, yo puedo potenciar emociones negativas y positivas, pero la mayoría negativas, para que luego el psicólogo o el psiquiatra traten con ellas. Entonces esto es muy nuevo también para los profesionales. También te digo, esto es muy curioso, nosotros en Obesity Management School llevábamos pues eso, unos 7 años intentando sacar un curso de herramientas del ámbito de la psicología para aplicarlo a la práctica clínica de entrenamiento y nunca ha salido. ¿Por nunca. qué? No ha habido gente. No ha habido usuarios. No hay entrenadores que estén muy... Ahora a lo mejor sería un buen momento porque creo que hay más entrenadores que estén concienciados, pero el entrenador muchas veces prefiere tener una metodología de entrenamiento a unas herramientas desde la parte psicológica, porque no entiende que eso le puede ayudar. Entonces, las preguntas, el saber los estadios del cambio, dónde se encuentra, qué preguntas hacer en cada estadio, entender si tiene un problema de trastorno de la conducta alimentaria o simplemente es que tiene una alimentación desordenada. Todo esto es importante entenderlo. En la universidad esto no nos enseñan, Borja. Saber cómo motivar, ¿no? Porque muchas veces la única motivación que da un entrenador, una persona que es venga, más rápido o venga, levanta más peso. O ¿no? mira qué bien que estás perdiendo peso. Claro. Entonces la motivación no tiene que ser eso. Yo tengo una persona que va a terminar ya su tratamiento, le queda una sesión y ella me dice que soy su desentrenador. Y es muy gracioso porque yo a esta persona, si lo ve, pues la doy un saludo, lo que tuve que hacer es pararla. ¿Por qué? Porque muchas veces en el trastorno por atracón se utiliza el ejercicio de manera muy compulsiva, ¿vale? Entonces, claro, algo que parece bueno
se puede convertir en malo. Y hay que saber, y entonces yo le decía, bueno, mándame a ver cómo entrenas, porque esta persona había hecho 8 maratones y tal. Una persona que entrenaba y entrenaba bien, una persona súper inteligente además. Pero tenía pues una historia pues, relacionada con la alimentación, con su contexto, lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Que me manda capturas de pantalla y digo, pero vamos a ver, estás entrenando con unas intensidades súper altas y durante mucho tiempo además. Digo, esto no tiene mucha lógica. No, sí tiene lógica. Significa que si tú has aprendido que cuanto más gasto energético tengas, Más puedes comer, ¿no? más puedes comer o más peso vas a perder, claro, o te controla mucho la alimentación, gastas mucha energía, que es lo que nos han dicho, pues yo pierdo peso. Pero ¿y si no lo haces? ¿Y si además el cuerpo responde intentando decir, oye, que tú te estás llevando a los extremos, te voy a intentar salvar? Es decir, el cuerpo también intenta poner una barrera a cosas que tú estás haciendo porque a lo mejor a ti te apetece tener más valor en la sociedad. Entonces, lo que tuvimos que hacer es bajar los niveles. Y me decía, pero ¿no me vas a mandar entrenamientos? Y digo, no te voy a mandar entrenamientos. Además, no quiero que entrenes con el pulsómetro. Quiero que entrenes por sensaciones, por cómo te encuentras, porque hoy has tenido un trabajo complicado y sales porque el ejercicio te ayuda a bajar los niveles de estrés en el trabajo. Y entonces, digo, y no me importa que no entrenes todos los días. Digo, si hoy un día que no quieres entrenar, no pasa nada. Y eso le explotaba la cabeza. Chocaba con lo que esperaba. Claro, porque nunca le habían hecho eso. Si nos vamos a lo que nos han enseñado en la universidad es no, entrenar todos los días, todo lo que puedas, gasto energético, ¿no? Subimos gasto energético, comemos poco, vas a perder peso, si es tu objetivo. Ya, pero ¿y si el objetivo durante un tiempo no es la pérdida de peso? ¿Y si el objetivo es la relación que tú tienes con el ejercicio o cómo te relacionas? Porque a lo mejor aquí el ejercicio se está haciendo para causar un daño. Es decir, Sí. o un gasto, pero Porque- ese gasto es por un daño, es porque la imagen es tan fuerte que tú no puedes vivir o te sientes que tienes menos valor como persona por ese peso. Muchas veces no se puede separar la relación con la comida de la relación con el ejercicio, ¿no? En estos pacientes. Bueno, es que tienes que comprender también qué es eso. Por ejemplo, en este ámbito, y yo también lo ves, hago una autocrítica. Los ayunos, ¿son buenos? Sí, son muy interesantes. En investigación, muy interesantes. Tú has estudiado sobre eso y sabes los beneficios que tiene el ayuno. Nos vamos a esta parte, que por eso yo me quería meter aquí, y en un trastorno por atracón, que tienen mucho control, que intentan controlar, porque además socialmente le están diciendo, no, es que tienes que poner mucha disciplina, tienes que conseguirlo, y lo hacen. ¿Qué pasa? Que como tienen tanto control y a nivel fisiológico hay un activador, pues a lo mejor se levantan a las 3 de la mañana y se meten 2.000 o 3.000 kilocalorías por la noche. Entonces el ayuno para estas personas no es una buena herramienta. Factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Por qué? Porque herramientas que pueden ser interesantes pueden generar un daño, igual que el ejercicio. El ejercicio, bueno, sí, pero en algunas personas que lo hacen de manera compulsiva le puede generar un daño. Entonces esto hay que conocerlo. Y muy poca gente lo conoce. Muy poca gente Y esto se ve tanto en los trastornos con atracón, como a mí me gusta mucho, además tengo muchos amigos desde el ámbito del culturismo, ¿no? Que también se ven actitudes de parte del ejercicio y muchos se enfadan, pero yo pienso, pero realmente parar, pensar, observar y ver un poco, porque claro, tú te estás comparando con lo que ha llegado a ser en una competición. ¿Quién decía eso? Algún invitado que ahora no recuerdo. Sí, creo que fue Lucía Aguado, que siempre el culturista y sobre todo el que ha tenido cierto éxito se compara con su peak de forma física. Efectivamente. Y claro, todo lo que se aleje de eso es un fracaso y es un machaque psicológico continuo. Y yo esto con Mario lo hablo mucho, tú le dices a la persona, joder, qué delgada te veo. Y eso para ellos eso es horrible, porque ellos lo que se quieren ver es grandes, ¿no? Es fuertes. Delgado, la sensación de delgado es mala. Entonces, bueno, son los dos, es como dos extremos muy interesantes, que además ahora con todos los vídeos que hay de YouTube y demás, puedes aprender mucho porque lo cuentan todo, pues sí. Entonces tú ves, observas y entrenas, y yo muchas veces al entrenador le digo, mírate vídeos para entrenar no solo, o sea, lo que cuentan, cómo lo cuentan, para tener esa habilidad como entrenador para sacar información del lenguaje no verbal, que eso muchas veces tampoco nos lo enseñan, pero el lenguaje no verbal dice mucho. Cuando tú estás haciendo una entrevista con una persona inicial y te baja los ojos, o tiene los hombros muy metidos, o cómo habla, todo eso te dice mucho. Yo tengo mucha gente muy triste ahora. O sea, yo el otro día lo hablaba con Santos, que es el psicólogo,
digo, aquí tenéis gente muy triste. O sea, es difícil porque, claro, tú les das mucha energía porque la energía que vienen es muy mala. Y, por ejemplo, con esta persona que ya va a terminar, yo le decía el otro día, es que tienes una cara diferente. O sea, tu energía ha cambiado, tu actitud ha cambiado y yo ya sé que tú estás fuera porque tienes que probar. O sea, no significa que esto haya acabado, significa que ahora tú tienes que enfrentarte a una sociedad que es agresiva. Ahora, el problema es, ¿a qué gimnasio vas? ¿A un gimnasio que te van a pesar o que tienen una báscula en el medio de la...? Sí, ¿a qué gimnasio vas? ¿Qué consejos escuchas? ¿Cuáles no escuchas? Porque todo el mundo da consejos sobre tu cuerpo, sobre el ejercicio, sobre tu dieta, eso está claro. Para hacer tanto ejercicio, esto nos pasa mucho, ¿no? Pues para hacer tanto ejercicio, No. mira que está gorda. Esto pasa mucho, mucho, les dicen mucho Y en esa frase. línea, porque esos comentarios existen, y además de gordofobia, ¿crees que existe también la flacofobia? Porque también a los hombres Yo el otro día veía un vídeo de TikTok de un chico que claramente consumía esteroides, porque era algo exagerado y se notaba, riéndose de otro que había empezado a entrenar y estaba como contando su experiencia, no estaba tan grande. Al final también hay flacofobia, ¿no? Y siempre Todo lo que es diferente y se sale de lo que tú crees y consideras que es salud, ¿vale? Porque la salud, yo cuando últimamente doy clases también en máster de TCA, de parapsicólogos, yo les digo, ¿qué es salud para vosotros? Y claro, la cantidad de cosas que salen de salud... También es difícil definir la salud, Es ¿eh? que, claro, porque para cada uno tiene una percepción de salud. El que entrena 7 días es salud. Pues para él sí, y a lo mejor para otro no, con entrenar 4 es salud, ¿no? Entonces medirlo es complicado. Pero bueno, pues yo creo que encontrar un punto de equilibrio siempre en el medio, pero eso como vende poco, pues es difícil. Venden mucho más los extremos porque te haces tu grupito, tu piña y ya está. Hay una frase, te la escuché, pero no sé si es tuya realmente. Dice, caminar está bien para no estar mal, pero no sirve para estar bien. No, esto es una frase que dijo Jorge Roig Ah, en una entrevista que le escuché en un podcast. pues me encantó. Me Y encantó a mí también. casi al nivel de la de pasear el perro está muy bien para el perro. De Saavedra. Sí. Pues esa frase la dijo y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y yo la digo mucho y siempre se la atribuyo a él porque considero que, yo creo que está puesto además ahí, ¿no? Jorge Roig, siempre se lo digo, y de hecho en el Instagram lo tengo puesto en la entrevista que él hizo. Bueno, andar es necesario, es una puerta que tú abres para empezar a mejorar tu salud, pero el estímulo es bajito, es decir, tienes que hacerlo todos los días, eso sí que es una cosa que ya sabemos, que tendrías que moverte y romper el estado sedentario, no es moverte solo a las 8 de la tarde, sino romper el estado sedentario, pero el estímulo es tan bajito que cuando tú tienes un problema metabólico no generas una adaptación. Y nosotros igual, si yo solo andara, pues estaría bien, pero mis niveles de fuerza se deteriorarían simplemente por el tiempo, por la edad. Entonces, no, hay que hacer más, hay que hacer más. Tu consumo de oxígeno no va a mejorar andando. Sí, es verdad que la narrativa cuesta cambiarla en cuanto a que gran parte de la población entiende el caminar como hacer ejercicio. No, yo es que estoy saliendo a andar, estoy haciendo ejercicio. No, estás siendo un poquito más activo. Eso es actividad física, realmente, a menos que la empieces a hacer con una intensidad y con un tipo... Con pendiente o con cambios de intensidad. Pero eso entonces ya cuando tú lo planificas y lo organizas ya es ejercicio. Sí, sí. Entonces, claro, no, voy a ir andando a esta velocidad o a este ritmo, que esto muchas veces les hacemos recomendaciones, ¿no? Intentamos durante un tiempo utilizar el ejercicio, o sea, cambiar la actividad física con algunos ajustes para que se convierta en ejercicio durante un tiempo. Es decir, tienes que andar a esta velocidad durante un tiempo determinado, hacer los típicos esos cacos de correr, caminar, para que tú vayas cogiendo... O sea, el correr, caminar tiene una lógica que es muy interesante. Tú y yo ahora mismo tenemos, pues, si yo te pusiera una máscara para medirte consumo de oxígeno, tienes unos 200 mililitros por minuto. ¿Vale? Cuando tú estás andando, pues más o menos subes unos 800 mililitros. Cuando tú te pones a correr, aparecen 1.300, 1.500 mililitros. Entonces, eso es ventilación. Tú estás introduciendo oxígeno en tu cuerpo, que es necesario para hacer todos los procesos bioquímicos que necesita tu cuerpo. Entonces, si tú nunca subes a esos niveles, ¿cómo va
el metabolismo... Se genera la adaptación porque no la necesita. No se genera adaptación. De hecho, es que hay especies que se mueren porque necesitan de ese oxígeno. En el microbioma ya se sabe que hay especies que necesitan de ese oxígeno. Si no lo tienen, y luego, esto es súper interesante. A mí, claro, esta parte es la que me gusta mucho. O sea, el tejido adiposo necesita oxígeno. Si tiene una deuda de oxígeno constante, si el oxígeno es muy bajito y tú nunca le has regalado oxígeno, ¿no? Que yo siempre lo hablo como esto es un regalo que tú le das. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se activan diferentes señales, pues el factor inducible por hipoxia, que fibrosis, ¿no? Claro, eso expresa eso ya empieza a haber unos cambios epigenéticos y ahí hay un tema muy curioso que es cómo se comunica luego ya el tejido adiposo con otros sistemas, ¿no? Las adipocinas, ¿no? Que es, o adipoquinas, lectina, adiponectina, cómo se segrega, cómo se expresa cuando hay una deuda de oxígeno. Pues mal, se expresa mal. Entonces, claro, ya empieza a aparecer con el paso del tiempo otro tipo de enfermedades mucho más agresivas. Y después que un tejido adiposo menos oxigenado y un tejido menos vascularizado, al final es un tejido que también le cuesta más esa lipólisis y esa liberación de ácidos grasos para que se oxiden por el músculo, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, digamos que cuanto más sedentario eres, más te cuesta perder grasa. Claro, por eso a lo mejor es que, claro, y cuesta mucho hacer entender que es que a lo mejor cuando has estado mucho tiempo, mucho, a lo mejor son 30 años, esa persona incluso a lo mejor tiene que hacer más ejercicio que el que lo ha hecho de manera continuada durante todo el tiempo, ¿no? Menos sensible al ejercicio. Falta de voluntad, es que a lo mejor es menos respondedor. Y si esa persona se está comparando con el resto de amigos que a lo mejor pues entrenan un poquito y ven ya resultados, dice esa persona, ¿qué me pasa a mí? Claro, ¿Qué soy yo el problema. Tengo un problema. Soy yo el problema, entonces te sientes mal, te avergüenzas y eso eso pasa mucho con el estigma de peso y por lo que tú dejas de hacer ejercicio muchas veces. Es decir, la gente se autoexcluye de la práctica de ejercicio por eso mismo, porque tú te has puesto la sociedad te ha puesto una etiqueta, tú crees que esa etiqueta es real, pero no conoces todo lo que hay detrás, nadie te lo ha explicado tampoco, nadie ha sido sensible a eso y entiende realmente lo que está pasando. Pero tú en el momento que empiezas a dar oxígeno a tu cuerpo, si lo haces de manera continuada, que este es el gran problema, la adherencia es el gran problema que tenemos todos los profesionales, los médicos también, es decir, que la gente no lo cumple con eso por algún motivo. Entonces, posiblemente porque, claro, hacerse daño no gusta a nadie, ¿no? Es decir, yo vengo aquí, me voy a entrenar porque lo disfruto y me traigo las zapatillas porque es que disfruto puedo correr al lado del mar. Pero alguien que el ejercicio lo tiene como si fuese un daño o lo odia, ¿cómo va a meterse unas zapatillas en la maleta para correr? Sí, no. Es imposible. Es un momento de vulnerabilidad y es un momento... A menos que tenga miedo de engordar. Y si tiene miedo de engordar, sí que va a coger esas zapatillas y dice, bueno, yo tengo que hacerlo sí o sí porque si no voy a engordar. Algo que no tiene lógica. Claro, sí, es una dinámica muy, muy dañina. Y una persona, bueno, ya hemos dado el mensaje de que el caminar no es suficiente porque no es un estímulo suficientemente intenso. Eso es. Y habrá que incluir ejercicios de fuerza y ahora hablaremos también de los aeróbicos. Pero esa persona que todavía no es capaz de dar el paso a meterse en un gimnasio o de entrenar en su casa por su cuenta con bandas elásticas y quiere salir a caminar o empezar por ahí, ¿qué pautas para ir un poquito más allá le podríamos dar? Por ejemplo, explicar qué es el caco o simplemente el caco pero sin correr. Bueno, pues esto lo intentamos hacer, es decir, intentamos dos cosas desde el principio, porque tú piensas que ahora, por eso también me gustaba estar en esta parte, ¿no? En donde yo estoy, yo vengo con gente que tiene mucho dolor por el ejercicio, vienen muy castigados por todo lo que bullying o porque han tenido muy malas experiencias, entonces hay que reconstruir la historia, hay que explicarles por qué pasa eso, es decir, por qué caminar a una intensidad hace que tú tengas más oxígeno y ese oxígeno está regalándole a tu cuerpo vida. ¿Vale? Entonces, hay que explicarlo muy sencillito, con dibujos de la mitocondria, como hacemos, ¿no? Para que lo entiendan. Entonces, la recomendación es que lo pueden hacer al principio, incluso dividido en 3 partes, es decir, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, para que la gente que le cuesta, porque hay gente que a lo mejor si pesa 150 kilos, están andando 2.500 pasos y entonces cuando tú le mandas 10.000 están multiplicando por 5, por lo tanto es muy difícil. Hacemos una pauta que ha salido publicada además hace muy poquito, que es aumentar de un 2 a un 5% cada semana. Eso significa que son unos 200, 300 pasos, 500 pasos a la semana.
Esos son micro éxitos que la persona va cumpliendo. Entonces se empodera un poco. Es decir, la persona va diciendo, bueno, 200 pasos no es tan complicado. Venga, poquito a poco. Y eso hace que tú pasas de 2.500 en unos 3 meses a unos 4.000, 5.000 pasos. Y ese 5.000 ya está en ese global más cerca de lo que puede considerarse algo interesante, que no son los 10.000, que esto es un espectro que puede ir desde los 5 hasta los 12 y si puedo andar más, pero claro, estamos 3 meses. Yo no tengo prisa. Es decir, yo digo, ¿pero qué prisa tienes? Si esto estamos construyendo una nueva historia. No puedes hacer... La historia no se puede construir siempre que tú lo hagas desde el dolor, porque si no, en algún momento no es sostenible. Esto tienes que hacerlo con algo que te guste. Empezamos a lo mejor relacionando con algo que puede gustarle, que es escuchar un podcast. Por ejemplo, cógete un podcast de 30 minutos o de 40 minutos y lo vas, o uno largo y lo vas dividiendo por partes. ¿Para bajar la percepción de esfuerzo o simplemente? Para que estén concentrados en otra cosa. ¿Vale? Ahora, la siguiente idea es quito podcast y empiezo a trabajar la respiración. Entonces tienen que ser conscientes del trabajo respiratorio, porque muchas veces ellos no son conscientes, pero están respirando, ¿vale? Por la boca. Y entonces, si tú haces un trabajo de caminar a una intensidad un poquito más elevada, respirando por la nariz y soltando por la boca, si haces patrones respiratorios de 1, 1, 1, 1, estás haciendo realmente como un ejercicio de respiración, pero utilizando el ejercicio. Es decir, los patrones respiratorios del ejercicio son ligero y luego empiezas a cortar. Se empiezan a cortar y son más cortitos. A partir de la moderada a la alta intensidad, a mí eso ya no me interesa, pero trabajar sobre esos patrones respiratorios, también estás trabajando los músculos inspiratorios. Entonces ya empezamos a trabajar otras cosas y eso yo intento explicárselo. O sea, ¿por qué tenemos que trabajar esto y demás? Entonces, todo esto es un proceso que es como si fuese una reeducación en todo esto y luego, pues lo que les decimos es... Esto les sorprende mucho. Yo digo, incluso esto lo hago muchas veces cuando doy clase. Les pregunto, ¿tú tienes cocina en casa? Y te miran así como diciendo, ¿pero tú eres tonto? Y dice, ¿cómo no voy a tener cocina? Digo, bueno, para comer, ¿no? Para alimentarte. Y digo, ¿y tienes una ducha y un servicio? Y me dice, ¿pero de verdad qué me estás diciendo? Digo, bueno, para asearte, para eliminar las heces, todos los productos de desecho, asearte. ¿Tienes una cama? Sí, para el sueño. Digo, ¿y tienes algo en tu casa para mejorar tu condición física? Y se quedan todos como diciendo, pues no, es que yo creo que poca gente lo tenemos, ¿no? Que es los que nos gusta y ojalá tuviéramos un gimnasio, ¿no? Como sale muchas veces en los youtubers, ¿no? Que tienen un gimnasio. Un pedazo de gimnasio. Que tiene un pedazo de gimnasio que yo digo, esto es una maravilla. Bueno, pues lo que hacemos es, bueno, empieza por poco, tu rincón de salud y siempre tienes que tener a la vista, nosotros le decimos, mira, cómprate una esta de mimbre y metes ahí una goma, una pesa, pero que esté siempre a la vista. Y ahí luego tú intentas poner unos libros de temas de salud, como puede ser el tuyo, como el mío, el de Marcos Vázquez, el de Ismael Galanchos, es decir, libros que te pueden ayudar en algún momento y que te apetece leer porque es tu rincón de salud, ¿vale? ¿Lo van a utilizar? Al principio no. Yo tengo mucha gente que le digo, ¿has entrenado? No. Y digo, ¿por qué? Y te empiezan a contar. Y entonces cuando te empiezan a contar, empiezas a entender los motivos. Y entonces hacemos otra estrategia que es, vale, mira, yo te voy a dar una hoja, te voy a dar un registro. Esto viene de la psicología, esto lo hacen los psicólogos. Y digo, mira, antes de ponerte, vamos a marcar unos días que tienes que entrenar. Si cuando te vayas a poner, me tienes que describir la emoción y el sentimiento que tú tienes cuando vas a entrenar. Y si no quieres entrenar, no entrenes. Pero me escribes, no entreno porque me da pereza o porque tal, ¿vale? Vamos a trabajar sobre eso luego. Luego, si has conseguido entrenar, ¿cómo te has sentido durante el entrenamiento? Percepción percibida de esfuerzo. Y luego, después de entrenar, el post. Sobre todo, una hora después de entrenar. ¿Cómo te ha hecho sentir el entrenamiento una hora después de entrenar? ¿Y cómo son esas emociones antes, durante y después? Pues al principio, durante los primeros procesos, no lo hacen. Y muchos incluso vienen con la sensación de que les vas a regañar. Entonces yo digo, yo no soy, o sea, yo no soy... Policía de... No, es que yo estoy acompañándote en el proceso. Es decir, y no voy a juzgar nunca tus decisiones. Es tu responsabilidad, es tu cuerpo, es tu vida, es tu contexto y tú tienes que tomar decisiones. Yo estoy aquí para estudiar todo lo que yo pueda y poder aplicarlo contigo, pero no para más. Es decir, para que tú entiendas que hay un lugar seguro, que no va a haber juicio, que no va a haber un valor negativo, sino que yo te voy a intentar enseñar para que reconstruyas tu historia. Y si quieres, lo coges, y si no, no lo coges. O sea, es sencillo. Entonces,
al principio les cuesta, pero luego van, porque claro, hay días, mira, el otro día me pasó con un chico que no entrenamos. Estuvimos hablando todo el rato, pero era necesario porque luego tenía sesión, o sea, nosotros estamos intentando coger sesión de entrenamiento y luego sesión de psicología, ¿vale? Entonces, fue necesaria porque venía muy bloqueado y entonces salió el motivo por los que no entrenaba. Y estuvimos hablando, ¿por qué? Pues que si lo entiendes, porque no lo entiendes, pues yo te explico, porque yo también tengo una parte de educador físico, Claro. deportivo, ¿no? Soy educador, entonces tengo que explicar cosas. El entrenamiento no es solo entrenar, el entrenamiento es entender por qué entrenas. ¿Y por qué no entrena la mayoría de pacientes tuyos cuando se sinceran y se abren en canal, que te cuentan el por qué no dan el paso? Pues muchos es porque tienen sensación de fracaso, que van a fracasar, es decir, que no van a ser capaces de, porque han fracasado en otras ocasiones, y entonces sienten que, bueno, si siguen en ese entorno no sienten esa sensación tan mala, como que además la están haciendo contigo, no consigo. Es decir, realmente ellos no tienen una percepción de autocuidado, la tienen como que es hacia ti. Entonces, O sea, se sienten culpables por no haber cumplido con tus directrices. eso es. Entonces yo digo, Qué fuerte eso. porque ellos mismos no son capaces de entender el motivo por el que tienen que hacer el ejercicio. Pero es muy bueno, porque esa parte cuando sale es cuando yo la trabajo y es cuando digo, no, pues es que yo no necesito que tú lo hagas, es Sí, tú lo quieres hacer. como el niño que hace los deberes porque la profesora o el profesor se lo dice, pero no porque entiende que eso es bueno para él. Efectivamente, y entonces hay que trabajar por qué es bueno, por qué no lo entiendes, no lo entiendes, cómo conseguiríamos hacer para que tú lo hagas, qué pasaría si no lo haces, cómo te sientes. Entonces van saliendo un montón de emociones, tristeza. El otro día salió una cosa que era muy bonita, ¿no? Que era, yo le decía, pero ¿tú estás buscando que alguien te cuide o tú eres capaz de cuidarte por ti mismo? ¿No? Un chaval jovencito. Y se quedó así pillado. Digo, porque a ver, yo no estoy aquí para cuidarte. Digo, yo estoy aquí para acompañarte. Digo, yo voy a hacer todo lo posible para que tú disfrutes del movimiento. Pero el que te tienes que cuidar eres tú. De aquí en adelante, que ya eres mayor de edad, te tienes que cuidar tú. Yo no voy a estar aquí. Tú y yo vamos a tener 15 sesiones. Necesitamos de alguna manera construir esa historia para que tú mismo seas capaz de hacerlo porque quieres, por ti, para ti. Pero esto es muy complicado, esto mucha gente no es capaz de entenderlo. Claro, los mensajes que vemos es muy difícil que lo entiendan, ¿no? Yo hoy ponía uno que era de que María Alonso Puig, ¿no? Hablando de los beneficios del ejercicio en el cerebro. Pues es que es bestial. O sea, si yo pudiera utilizar lo que yo sé ahora mismo, después de estudiar tanto tiempo con cómo afecta el ejercicio a nivel de ansia y de depresión, sería fascinante. Otra cosa es que yo pueda, no puedo. Hay gente que tiene un contexto tan malo, o sea, desde violaciones, traumas, problemas con unas familias disfuncionales, temas económicos, soledad. Sí, sí, sin duda. Hay un capítulo de tu libro que se llama El elogio al fracaso, precisamente. Si nos puedes contar la principal enseñanza. Esto este capítulo además viene, me acuerdo perfectamente, de una, y además lo utilizo mucho, de una persona que pues hablaba del fracaso, ¿no? Y otra vez el fracaso, he fracasado, porque no has ido a entrenar. Y digo, no, pero si es que el entrenamiento, en vuestro caso, es microéxito, 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 fracaso, microéxito, microéxito, fracaso, fracaso, microéxito, microéxito. Digo, ¿cuántos éxitos has tenido frente a los fracasos? Digo, pero como te centras tanto en lo que no has hecho y poco en lo que sí has hecho, entonces esa reconstrucción tiene que ser un lenguaje. Utilizan un lenguaje. Si esto lo ve la gente, que sea consciente del lenguaje que utilizan consigo mismos, es súper agresivo, súper malo, muy negativo. Entonces, claro, tienes que cambiar también esa parte, ¿no? Joder, mira lo que he hecho, mira lo que he conseguido, mira que hoy he salido y he hecho, mira, andar porque me apetecía. Y hoy, ¿no? Y ir construyendo, porque Borja, o sea, dime una cosa que se consiga rápido. Dime algo que no necesite esfuerzo, que no necesite repetición. La repetición. O sea, la repetición es clave. En el ejercicio mucha gente dice, me aburro con este ejercicio. Digo, este ejercicio tiene que estar sí o sí. Podemos meter otro, pero quiero que repitas, que aprendas patrones motores, que cada vez seas más eficiente para meter más carga, para hacer los ajustes. Y también educar en la tolerancia a la frustración. Quiero decir,
Si te aburres haciendo Interesante. esas 15 repeticiones, es que el ejercicio no está para divertirte. Para divertirte puedes ir al cine una tarde con tu pareja, pero es que también nos tenemos que frustrar y hacer cosas que no nos gustan y el ejercicio es una de ellas. Pero incluso, mira, Borja, o encontrar en la frustración el disfrute. Es decir, ¿tú no te ha pasado nunca que has querido hacer, a lo mejor tú haces CrossFit, ¿no? Sí. ¿No te ha pasado que sabes que puedes hacerlo y ahí no llegas y dices, joder, que no llego, pero existe una motivación al llegar? Sí, sí, sin duda. ¿Por qué nos pasa eso a nosotros y hay otras personas que no? Porque tu educación frente al ejercicio es otra. Es decir, tu sensación del ejercicio es diferente. El intentar hacer una superación, el no frustrarte, que el fracaso no forme parte de algo negativo, sino que te motive para, oye, ¿estoy haciendo las cosas bien? Sí, al final es la historia que tú te cuentas en tu cabeza y el sentido que tú le das a ese... Que es que yo, claro, pienso en mí, yo no lo llamo fracaso a no haber conseguido un objetivo en un entrenamiento, porque al final para mí es motivación para que al día siguiente lo consigas, ¿no? Pero claro, si tú lo etiquetas como fracaso, pues al final lo que hace es separarte del intento. Al final es mucho la narrativa que tú te haces a ti mismo en torno a una situación. Y las formas en las que tienes, por ejemplo, yo cuando he hecho alguna carrera de trail, yo digo, me he puesto una marca y lo intentaba llegar, pero si no llegaba, pues lo que digo, "Jo, es que esto sé que yo puedo, pues para la próxima lo hago, ¿sabes?". Claro, y además ya empiezas a motivarte a buscar qué áreas puedo mejorar, qué he hecho mal, analizar por qué ha ido mal y no he llegado. O sea, es bonito también el fracaso en el sentido de que es materia prima para conseguir cosas. Entonces, cuando tú incluyes días de entrenamiento, también es un éxito. Es decir, que he hecho los 3 días, guay, venga, vamos, esto es para mí. Y enhorabuena. Y de hecho, yo a mucha gente le pido que, esto también es curioso, ¿no? Les pido que se dé la enhorabuena cuando termina de entrenar. O sea, que se hagan una frase, no la enhorabuena. Se tienen que hacer una frase agradeciendo que han terminado el entrenamiento y que han podido hacerlo. Y esto, por ejemplo, que a gente le funciona, cuando llega a temas de trastorno de la conducta alimentaria, hay gente que, claro, me pasó también que intentábamos, yo utilicé el ejercicio para aumentar la intensidad, para tener una percepción de intensidad muy fuerte, con calor, con sudor, que perciban el cuerpo, porque mucha gente no le gusta y no es porque le quiera hacer daño, sino porque quiero llevar a esa situación para luego trabajar una cosa. Entonces, al terminar el entrenamiento, en una vuelta a la calma, es, venga, vamos a hacer un proceso de respiraciones y demás, específico, que además también ha salido publicado y que yo quiero ir practicando, y le digo, y vete repitiendo la frase agradeciéndote. Y me decía, Javi, digo, yo no me puedo agradecer. Me decía, digo, ¿por qué? Dice, porque yo llevo desde los 13 años odiando mi cuerpo. Dice, yo he intentado eliminar mi cuerpo. Y yo digo, vale, digo, no te preocupes. Digo, pero es que estás aquí por eso. Es decir, que tampoco lo voy a juzgar. Es decir, que está guay que saques esa emoción, porque ¿cuánto tiempo llevas escondiendo esa emoción? ¿Cuánto tiempo llevará la gente con esa percepción? ¿Cuánta? En temas de obesidad, odiando su cuerpo, intentando modificarlo de cualquier manera. Es decir, no pasa nada, pero es que le puedes agradecer, ¿no? Que te puede mover. Si no le puedes agradecer, ahí es donde hay que trabajar, porque tú estás haciendo un proceso de mejora de tu salud, independientemente de la pérdida de peso. Si tú no puedes agradecer que has hecho ejercicio, Al ahí hay que final trabajar. ahí veo que en el fondo hay mucho rechazo a uno mismo, ¿no? En cuanto a una persona que tiene una barrera para entrenar. Por ejemplo, yo veo mucho a chicos, bueno, chicos y chicas, pero sobre todo chicos últimamente, que le da vergüenza entrenar o que van a entrenar en verano con sudadera porque le da vergüenza quitársela. No sé si has visto esto, pero ¿qué le dirías a un chico o adolescente que le da vergüenza ir a entrenar y sabe y quiere entrenar, pero le da vergüenza? Bueno, pues que cuando vea estos vídeos, una de las cosas que va a decir, ese soy yo. Entonces tiene que decir, ¿realmente merece la pena no poder entrenar tranquilo, a gusto, disfrutando? Porque, yo qué sé, ¿qué pasa? ¿Que tienes a lo mejor un poco de tripa? ¿Tienes esa panza que hay otros que te dicen que es mala? Yo creo que el ejercicio tiene que ser otra cosa. Yo creo que el ejercicio tiene que ser, tú vas para, pues, entrenar a lo mejor la fuerza o porque quieres ir con tus amigos y te lo pasas bien. Y si hay alguien que te hace un juicio de valor sobre eso, yo considero que lo mejor es que esté muy lejos. Y ahora que ya sacas el tema, Autoestima. ahora que sacas el tema de la panza, ¿crees que hay gente que realmente solicita que de alguna forma le digan de mala forma lo que tiene que hacer o que le, entre comillas, humillen para que tome acción? Y,
sea, ¿crees que hay gente que necesita eso Bueno, Borja, es que a lo mejor hay gente que solo ha vivido eso. y no sabe otro idioma? Bueno, a lo mejor en su entorno lo que se ha vivido es mira, tú no comas, mira, lo que puedes hacer es no cenar y ponerte a entrenar, ¿no? Si eso es lo que han vivido en casa, ¿qué más le da que un entrenador lo haga si es lo normal para ellos? O sea, si lo raro es cuando llega alguien y dice, esto es otra forma, esto se hace de otra forma. Yo no conozco eso. Pues sí, pues existe. Entonces, hay mucha gente que le da igual. Y en el hombre muchos buscan otros objetivos, que es sobre todo el volumen, ¿no? El volumen, la fuerza, el estatus social, el que eso que vas a o sea, que te van a percibir de otra manera, que tú vas a tener. Y pues posiblemente puede ocurrir, ¿vale? Es decir, que como vivimos en una sociedad donde la estética es muy importante, por eso está todo lleno de centros de estética, ¿no? No sé, y ocurre y la gente te percibe de otra forma y te trata de otra sí, forma. Y además como que te valoran, o sea, es decir, que siempre te están diciendo cosas buenas, pues mira qué fuerte estás, pues mira qué guapo te has puesto, pues mira qué tal. Entonces, claro, realmente son estímulos muy positivos frente a los otros, pero en el fondo hay mucha gente que está acostumbrada a que le traten mal, por lo tanto que le hagan eso, pues no es una cuestión de... No sé, es que me llama la atención que un discurso tan, no sé, tan vacío, ¿no? De tienes panza, eres un inútil, levántate a las 5 de la mañana y haz burpee como solución a todos los problemas de la vida, haya tenido tanta... O sea, lo que me sorprende no es el mensaje en sí, que siempre lo ha existido, aunque ahora mismo, digamos, Bueno, ha tema conseguido de moda. ponerse... Sí, pero siempre ha existido. Me sorprende la buena acogida que ha tenido o la viralización del fenómeno, no lo sé. Claro, pero porque realmente, bueno, es porque la gente no quiere eso. Es decir, y es una realidad, ¿no? Sobre todo se ve más en chicos, ¿no? Y es por eso, porque tú te posicionas en un estatus y te quitan es... Al final, mira, la etiqueta de obeso, ¿no? Que es la etiqueta, lo que te lleva es una etiqueta que es negativa y que te pone en una posición dentro de la sociedad por debajo de la media. Es decir, te quita... Te quita valor. Te quita valor. Entonces, claro, ¿cómo cómo vas a querer eso? Es decir, si, por ejemplo, lo hablaba el otro día, si la Sociedad Española de Obesidad quiere que haya más gente de asociación de pacientes o expacientes, es muy complicado hacerlo. ¿Quién quiere estar en una asociación de obesos o de exobesos, ¿no? ¿Quién quiere? Ahora te vas a una asociación española contra el cáncer. Hay muchos. En muchos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Si es que esto yo con Mario lo hablo mucho. Es decir, yo cuando empecé a trabajar con Mario, que él trabaja en temas de cáncer, yo digo, es que el valor percibido de esto es totalmente diferente, porque en uno es la pereza, son condicionantes muy negativos y en otro es la lucha, es que... Es las palabras muchas veces. Las palabras, eso lo dice mucho Luis Castellanos, ¿no? En su libro, ¿no? Que las palabras hacen mucho en cuanto a cómo te sientes. Y las asociaciones, es decir, en el tema del cáncer, pues... No hay ninguna asociación negativa. Normalmente la percepción popular es si te ha tocado es porque te ha tocado, cuando no es realmente así. Sabemos que lo que hacemos pues, determina las probabilidades de tener cáncer. Y en la obesidad pues, hay una asociación de si tienes obesidad, pues porque eres un vago. Es que otra vez más volvemos a lo mismo. Claro, y bueno, y de hecho hay mucha gente con cáncer que cursa con obesidad. Claro. Por lo tanto, lo que pasa es que ya hay como que ese valor negativo. ¿Por qué? Porque al final está la muerte, y entonces la muerte asusta mucho más, ¿no? Y entonces ese valor hace que cambie totalmente. Totalmente, y no lo juzgamos porque obviamente, casi por egoísmo, ¿no? Por vernos representados en que podríamos ser nosotros, pero es curioso. Vamos a hablar de obesidad y relación con otras patologías, por ejemplo, la obesidad sarcopénica, ¿qué es y por qué es importante? Pues, ¿cómo afecta a la salud? Pues mira, ha salido pues, hace 2 días o 3 un artículo de Carla Prado que habla de la obesidad sarcopénica, ¿no? Y sobre todo en el adulto mayor. Y habla pues es que es esa pérdida de masa muscular, pérdida de función y que tiene otras complicaciones también a nivel fisiopatológico o metabólico, pues que mayor inflamación, problemas a nivel cardiovascular y demás, ¿no? Bueno, esta pérdida es por un desuso también,
puede ser también por problemas metabólicos, pero lo que está claro es que la función, o sea, y esto ya lo hablaste con Felipe Isidro, ¿no? Con lo que era sarcopenia, dinapenia, cratopenia, y esa pérdida de potencia porque no trabajamos la potencia, o esa pérdida de los niveles de fuerza que están tan correlacionados con diferentes problemas y la mortalidad, por supuesto. Es decir, si tú no tienes capacidad para levantarte o no tienes capacidad para andar a una velocidad determinada, normalmente los consensos dicen 0,8 o 1,1 metro por segundo, pero yo siempre digo, joder, si ya vas a 1 metro por segundo, hostia, un poquito más, ¿no? Ya estamos en un momento complicado, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente mi experiencia es que hay poca gente con obesidad con problemas. La mía, porque yo no estoy en el ámbito clínico de hospital, en el hospital a lo mejor ves otro contexto. Ahora sí que me estoy encontrando gente con problemas funcionales de niveles de fuerza, pero anteriormente no tenía tanto, posiblemente porque la gente que ya va al gimnasio, que tiene obesidad, a lo mejor ha entrenado o ha hecho otras cosas, ¿no? Pero claro, yo ahora, por ejemplo, les evalúo, ¿no? Les hago un split o hacemos un primer entrenamiento, porque igual en trastorno por atraco no se hace tanta valoración como proceso de valoración, como en otros casos, sino que yo en la primera semana, con los primeros entrenamientos, voy evaluando sin decirle nada, pero voy evaluando cómo se encuentran, ¿no? Y ahí sí me estoy encontrando gente que no es capaz de hacer 3 splits. Entonces, ahí a lo mejor con 44 años. ¿El músculo y la grasa son tejidos que compiten entre sí? O dicho de otra forma, cuanto más músculo tengo, más fácil es tener poca grasa o viceversa. ¿Tú qué dirías? Competir. Sí, es decir, una persona con mucha obesidad o con un índice de masa corporal muy elevado tiene más dificultad para formar músculo, para tener músculo funcional, o bueno, viceversa, un culturista tiene más facilidad para perder grasa. Vale, claro. Bueno, realmente lo que ocurre ahí es... o sea, ahí ya tenemos que ir un poco más dentro como de lo que ocurre dentro del músculo, ¿vale? Por ejemplo, en el músculo hay una parte que es la mitocondria, ¿vale? Tiene muchas mitocondrias, tiene un gran contenido mitocondrial. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tienes un problema de obesidad con un síndrome metabólico, esa mitocondria no es capaz de captar o de utilizar correctamente todos los sustratos energéticos, ¿no? Entonces, no oxida correctamente las grasas, no oxida la glucosa, y entonces... Claro, la pregunta es, ¿dónde se va? Tejido adiposo, ¿no? O se produce ese proceso que va de la glucólisis piruvato, piruvato-lactato, lactato, ¿dónde va ese lactato, no? Forma glucosa normalmente otra vez en el ciclo de Cori, ¿no? O un aumento de los niveles de lactato en sangre que también producen otro tipo de enfermedades cuando se mantiene de manera cronificada, como hemos visto en otras patologías, entre ellas el cáncer, ¿vale? Entonces, claro, ¿es más complicado generar valores de fuerza? Sí, porque cuando hay una disfunción en la capacidad contráctil del músculo, en personas con obesidad lo que se ha visto es que tienen mayores niveles de fatiga, se cansan más, menor capacidad de generar fuerza y menor capacidad de generar potencia. O sea, se mueven menos porque al final se fatigan más. Entonces, ¿cómo tenemos que gestionar esos entrenamientos con estas personas si no hemos hecho una evaluación fenotipando que tiene un problema metabólico con disfunción muscular? Por eso en la SEDO se está empezando a utilizar la valoración morfofuncional, donde se utiliza la ECO, ¿vale? Para medir también localización del tejido adiposo y también la capacidad contráctil, pero hace falta función. O sea, la función hay que medirla, pero la función es muy difícil medirla con un hand grip o con un test de sentarse y levantarse 5 veces, ¿no? O 5 segundos, ¿no? Aunque es mejor que nada eso, ¿no? Es mejor que nada, pero por eso es importante que haya centros que estén especializados en valoración de la función. Que sean capaces de medir, pues eso, un entrenamiento que sean de, oye, mira, pues es que cuando le pido hacer 3 series de split, no es capaz de hacer ni una, o pues, tiene unas agujetas bestiales, porque ahí también podemos empezar a entender si hay gente que viene con otros problemas, como puede ser el lipedema, ¿no? Que tiene dolor por el propio ejercicio. Y claro, todo eso, yo me encuentro mucha gente que nadie le ha dicho, oye, que esto puede existir. Entonces, claro, vienen muchas veces frustrados porque hay otras complicaciones. La respuesta a tu pregunta es sí, hay más complicaciones. Un culturista que lleva entrenando mucho tiempo, que tiene un músculo que es muy sensible a las cargas, a la tolerancia al ejercicio, primero que más tolerante y segundo que si
esto es muy interesante también, la memoria muscular. Si tú has entrenado de pequeño, tu cuerpo va a tener unas respuestas totalmente diferentes a que cuando tú no has entrenado, ¿vale? Eso ya se sabe, ya hay publicaciones relacionadas con esto. Pero porque es inteligente, ¿no? Porque incluso a la hora de reparar los tejidos, el sistema es como que ya tienen una predisposición y sabe cómo tiene que hacerlo, ¿vale? Entonces, todos esos células satélite que están en el músculo, primero hay un mayor número y además cuando existe un daño por el propio ejercicio son capaces de regenerarlo antes porque tienen esa capacidad. Como células madres musculares, ¿no? Eso es. Entonces, eso se ha visto hace muy poquito con una doctora que se llama Carmen, el apellido no me acuerdo, pero es de la Universidad de Valencia, y una doctorando que se llama Esther, que tiene unos artículos de regeneración muscular bestial, bestial. Y entonces te das cuenta y entonces empiezas a replantearte y dices, joder, es que a lo mejor la gente que tiene poca capacidad para regenerar tejidos, que además tiene grasa intramuscular, que las fibras musculares se han transformado, fenotipado en otro tipo de fibras que son más glucolíticas, que cuesta más regenerarlas, oye, pues a lo mejor es que estas personas a lo mejor necesitan un poquito más de descanso a la hora de entrenamiento, para que puedan recuperar correctamente, que puede ser que la tolerancia al ejercicio es tan bajita que tengan mucho más dolor percibido. Si existe una inflamación, hay nociceptores que van a mandarles señales de dolor. Entonces eso... Pero vaya, que cuanto más y mejor calidad tenga el músculo, más fácil probablemente sea solucionar el problema de la obesidad. Y sobre todo desde pequeño, Borja. El otro día leí una noticia que decía... aumenta el número de niños con diabetes y alarma tal. Y digo, pero si es que no se mueven. Si esto no es solo un problema de alimentación, esto es un problema que el músculo no es capaz de tolerar y captar la glucosa que está, como decía Hitor Viribay, estamos borrachos de glucosa. ¿Vale? Es decir, pero vale, si tú estás en un entorno que tienes mucha alimentación y va a haber mucha glucosa en general, ¿cómo lo vamos a utilizar? O sea, ¿quién lo utiliza? Pero si el músculo es el único que es capaz de multiplicar por 50% la captación de glucosa para poder utilizarlo. Por los transportadores GLUT4, ¿no? Claro, pero es lo mismo. Si tú desde pequeñito no has sido capaz de entrenar a ese músculo, yo digo, ese GLUT4 que son puertas de entrada, ¿cuántas puertas tienes? ¿Una? ¿Dos? ¿Una pequeñita así? ¿O tienes una que es capaz de absorber y sintetizar rápido? Pues todo esto es... Y luego esa mitocondria, ¿no? Que el otro día hablando con Íñigo San Millán decía que tienen publicado un artículo que ojalá salga, que es cómo esa mitocondria puede estar dañada 20 años incluso antes de que empiezan a aparecer enfermedades. O sea, ya se... ¿Íñigo está en España? Ahora está de jefe de servicio médico en el TIC de Bilbao. En Bilbao. Me encantaría tenerlo por aquí. Pues... Él se dedica sobre todo a endurance, ¿no? Él trabaja mucho rendimiento, ciclismo... ahora pues tema de fútbol, pero trabaja con cáncer. Entonces tiene una visión que a mí me parece espectacular, a mí me parece un genio. Y hablando de Íñigo, que habla mucho del V2 Max, siempre hemos estado hablando de la fuerza y el músculo en obesidad, pero la capacidad cardiorrespiratoria del V2 Max al final también es algo que es muy importante, ¿no? Porque al final nos habla de la capacidad mitocondrial, nos habla de la capacidad de utilizar ese oxígeno, nos habla del gasto cardíaco, nos habla de la capacidad pulmonar, ¿no? Capacidad funcional, al fin. Muchas veces, claro, estos al final son modas, ¿no? Es como la fuerza, vale, es lo mejor. Sí, la fuerza está guay, pero como no trabajes la capacidad cardiorrespiratoria, o sea, ¿cómo vas a introducir oxígeno? Bueno, con el entrenamiento de fuerza, estilo CrossFit y demás, se consigue subir un montón la ventilación y puedes hacerlo, ¿vale? Pero es capacidad cardiorrespiratoria también. Es decir, es una base de la condición física. Y luego lo que Íñigo trabaja mucho y que tiene una lógica también es esa zona 2 que él habla, ¿no? que él lleva años hablando de este tema, que es, oye, cómo... Claro, pero tiene su lógica porque es cómo se oxidan las grasas. A nosotros en la universidad siempre nos dicen cuál es entre el 60 y el 75% del consumo de oxígeno máximo es donde los deportistas tienen la mayor capacidad de oxidar grasas. Pero cuando empiezan a estudiar en personas con obesidad, ese 60-70 se desplaza hacia la izquierda abajo, y está en un 40-50%. Entonces, simplemente andando a una velocidad determinada, que tampoco es muy alta, porque por el propio peso va a subir un poco la intensidad, ya están en esa zona 2, pero tienen que repetirlo 30-60 minutos todos los días. Y viceversa. Ayer me comentaba Cristina Salazar, médico deportivo, que tenía
atleta obviamente muy de élite o de mucho nivel, que tenía el Fat Max en casi un 80% de V2 Max. Increíble. En una intensidad de... Bueno, Sí, es sí, que sí. Esa es la magia del entrenamiento o del desentrenamiento. bueno, el entrenamiento también va desplazando ventilación, va desplazando también tu capacidad de... Claro, tú tienes capacidad de oxidar grasas, oxidar glucosa, oxidar lactato, pero tienes que entrenar para poder hacerlo. Si no lo haces, ¿qué va a ocurrir? Y luego, esto, claro, es muy llamativo. Yo siempre, tanto el adipocito como la mitocondria, lo que tiene capas, o sea, es decir, esto no es solo lo que ocurre dentro, sino que tiene capas extracelulares que también se van deteriorando, o sea, que se van como, yo siempre lo pongo como si se fuera chuchurriendo, ¿vale? Primero, que el adipocito se puede chuchurrir y la mitocondria también, entonces ya todos los procesos de entrada, captación y utilización de la bioenergética que llamamos, pues se complica, ¿no? Pero aparte que luego toda la capa extracelular que tiene se puede, pues, fibrosar, ¿vale? Y entonces hace que el propio tejido adiposo que esté muy disfuncional. Entonces, aislado, ¿no? Y que toda esa energía que tiene que soltar y utilizar sea cada vez más complejo, cada vez más complejo. Entonces, claro, porque eso luego el cuerpo tiene que gestionarlo de alguna manera. Entonces, sí, totalmente. ¿cómo lo puede, el ejercicio? Por eso yo digo siempre, Borja, que el ejercicio se ha visto mucho como gasto energético, pero realmente es un modulador del metabolismo. Y de hecho, en la revista Nature ya te lo dice, focaliza en el ejercicio como un regulador del metabolismo. Y creo que si somos capaces de hacer eso y medirlo bien, que es verdad que tenemos a veces pocas... Pues claro, cuando tú me dices el tema de la máxima oxidación de las grasas, el otro día leía un artículo que evaluaba 15 tipos de analizadores de gases. Y claro, es que hay muchos analizadores de gases que no miden bien. Entonces, claro, ¿cómo estamos midiendo? ¿Estamos midiendo bien? ¿Estamos midiendo mal? Y valen caro, ¿eh? Muy caro, pues entre los 7.000 a los 35.000 euros. 35.000 euros me comentaron también. Claro. Entonces, sí, yo he tenido, no voy a dar marcas porque tampoco quiero, pero yo cuando trabajaba en el laboratorio de fisiología del esfuerzo de allí del INEF de Madrid, se compró un analizador de gases, posiblemente el mejor, pues me ha dado problemas eso. Sí. Borja, muchos problemas. ¿Mide bien, mide mal? Pues hay que ser muy sensible en la hora de calibración, hay que conocerlo, el aparato, hay que utilizar una buena mascarilla, hay que utilizar un buen protocolo. Entonces, todo esto también va a cambiar mucho el que tú puedas medir bien o mal, ¿sabes? Y entrando en el tema de la bioenergética, es verdad que pues ha habido bastante polémica en torno a la teoría CICO, ¿no? Calorías que entran, calorías que salen, se le ha criticado. Entonces, cuéntanos un poco las limitaciones de este modelo o por qué no pone a lo mejor... ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tiene? A ver, CICO, en el fondo, en general, de manera general funciona, ¿no? Las calorías que entran por las calorías que salen, o sea, es una concepción interesante, ¿no? Y que a nivel... Si nosotros fuéramos una máquina y no nos dañásemos, pues lo entendería. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mitocondria se daña, que el adipocito se daña, que no oxida correctamente. Entonces, ya si te estoy contando todo eso, la teoría CICO de allí, cómo absorbe nutrientes. Hay un autor también en el Nature también salió, que era en el 2021, el autor era Lofer, que decía los grandes retos que tenemos para medir el balance energético en la aplicación clínica o en la práctica clínica. Entonces decía, vale, tú tienes la ingesta energética, pero cuando hay una ingesta, ¿cómo se absorbe toda esa energía? Totalmente. ¿Cómo se gasta? ¿Quién lo gasta? En la reparación, regeneración también se está gastando, ¿no? Y luego, supuestamente, el cómo lo gastas. Es decir, que hay otras variables que no se están midiendo, que pueden, pues de alguna manera, pues, poner una neblina en toda esa teoría CICO y que luego, por supuesto, si te lees artículos relacionados con la mitocondria, te das cuenta que no todo es... Te lo estoy diciendo, ¿no? Hay otro artículo que habla de eso, de centrarse en la medición de la función mitocondrial en personas con obesidad. ¿Por qué? Porque se ha visto que son capaces de oxidar hasta un 40% menos de los ácidos grasos. Son más glucolíticos, oxidan más glucosa. Si hay un cambio en el fenotipado de las fibras musculares, que también se ha visto en otra publicación muy reciente de una revista de fisiología, lo que ocurre es que pues, hay problemas a la hora de oxidar grasas porque empieza a dañarse pues, todos esos procesos químicos que hay desde piruvato hasta que va al ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs hacia la fosforilización oxidativa. La mitocondria al final.
mucho tiene que ver con esa baja capacidad o tolerancia o contenido de oxígeno en nuestro cuerpo. Es decir, si tú tienes unos niveles... Los niveles de oxígeno, para que la gente lo entienda, por si no lo saben, más o menos, tú piensas que un deportista de alto rendimiento, el otro día vi el triatleta, Blumenfeld. que llegó a 101 mililitros 103, por minuto. ¿no? Yo leí 101 mililitros por minuto por kilogramo de peso, que es el más alto que se ha visto en la historia. Luego estaban los Kilian Jornet, 96. eso es, o ciclistas, Armstrong, Indurain y demás, ¿no? Esos están en torno a los 90 para arriba, que eso es como el máximo, y nosotros trabajamos con población que está en torno al 25 para abajo, ¿vale? Y luego hay gente que trabaja con función pulmonar que tiene ya muy bajita, ¿no? Pero claro, si tú tienes un consumo de 20-22 mililitros por minuto por kilogramo de peso y pesas 140 kilos, ¿cómo haces una oxigenación a todos los tejidos? No llega. No llega. O sea, tendrá que llegar a los sistemas necesarios para sobrevivir. Los otros pues tienen que adaptarse a una baja condición de oxígeno y eso produce también daños. Muy interesante eso, Javi, pero por eso mismo te preguntaba el tema de hacer más énfasis en la capacidad cardiopulmonar en el paciente con obesidad, precisamente por eso. Si quieres oxigenar, tienes que tener mayor capacidad de oxigenar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que pensar como entrenador. Y ahora viene la parte, es decir, yo ya sé la parte teórica. ¿Cómo lo puedo aplicar en la práctica clínica? Pues oye, ¿la persona puede andar? Pues a lo mejor no, porque le duelen las rodillas, las articulaciones, los eslabones débiles que decimos, que normalmente suele ser planta del pie, dorsiflexión del tobillo, rodilla, cadera, y luego ya va hacia arriba, core, hombro y normalmente el cuello. Y no hablemos de correr, ¿no? Claro. De hecho, dependiendo del peso corporal, los patrones de movimiento cambian. Y entonces, por ejemplo, cuando corre muchas veces no hay fase aérea, ¿vale? Pierden la fase aérea y lo que hacen son como movimientos pendulares para evitar muchas veces impactos, ¿vale? Entonces, es un sistema adaptativo también de la persona, ¿no? Y súper interesante. Pero bueno, pues lo que tenemos que hacer, hay otros tipos de maquinaria. A mí me gusta mucho la máquina que es el skier, ¿no? Que es el esquí con el ergómetro, ¿no? Sí. Skier. Que es simplemente... ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo hacer sentado. Lo podría hacer sentado y esto lo explico mucho en los cursos. Yo siempre digo, si tú en este espacio de 1 metro podrías entrenar, yo te empiezo a hacer un skier y además puedo utilizar desde una máquina, puedo ampliar porque hay volumen, ¿vale? Es decir, la gente tiene un problema que es el volumen, que en muchas máquinas, por ejemplo, el remo, yo no haría remo si tengo un volumen grande, ¿vale? Yeah. Entonces, skier. Pero esto también es de pensar, de hablar, de ver, de observar y de preguntar, ¿no? Skier, y desde aquí terminas, yo te subo desde los 200 mililitros que estoy aquí, te voy a intentar subir a 1500 mililitros. ¿Qué estoy haciendo? Regalarte oxígeno. A partir de ahí, empieza a hacer un ejercicio, pues un curl de bíceps, un press de hombro. ¿Cuál es el objetivo? Y esto lo explico mucho en el curso. De Michael Joyner, que tiene una publicación. Michael Joyner trabaja en la Clínica Mayo, es anestesista, es un tío súper inteligente. Publicó un artículo que se preguntaba ¿a dónde va el flujo sanguíneo cuando estoy entrenando? Y lo que veían es que cuando entreno va al músculo. Entonces, ese oxígeno, muchas veces cuando yo estoy entrenando y le estimulo, ¿dónde va? Pues el flujo va a donde lo necesita en ese momento. Muscular. Entonces el músculo empieza a funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque está oxigenado. Entonces empieza a haber mayor captación de glucosa, más sensibilidad a la insulina, mayor capacidad de degradación y síntesis de proteína, mayor oxidación de los ácidos grasos por parte de la mitocondria. Entonces, ¿es importante la capacidad aeróbica? A mí la palabra aeróbica es que no me gusta, Borja. Ya, porque todo es aeróbico. O sea, la capacidad cardiorrespiratoria, sí. ¿Es importante subir la ventilación? Sí, es importante. No podemos olvidarla. Por eso a mí los circuitos me gustan mucho combinando lo que yo les llamo fuerza y oxígeno, para que la gente lo sepa. Es fuerza, oxígeno, fuerza, oxígeno. Y ya pues me dicen, oye, ¿hacemos fuerza, oxígeno? Pues sí, hoy vamos a hacer eso. Y lo hacemos con diferentes ejercicios en función de la persona. No había pensado en el skier como una máquina pues así tan interesante para una persona con obesidad. Sí, porque además tú puedes poner un cajón de salto y entonces te evitas temas de problemas de tamaño corporal y tú en el skier puedes hacerlo. Para sentarlo, dices. Para sentarse y pueden empezar, la gente que esté con una baja condición física, si quiere ponerse de pie o está bien, y luego hay gente que tiene un problema de peso, pero es que puede correr, puede hacer todo, ¿sabes? O sea que yo he tenido gente que puede hacer de todo. En general se habla mucho de los ejercicios de bajo impacto en obesidad.
realmente, bueno, es necesario que una persona con obesidad no tenga ningún tipo de impacto, sí, no. Bueno, al principio depende de la persona, es lo mismo que te digo, si viene con mucho miedo, hay gente que viene con kinesofobia, ¿no? Con miedo al movimiento, con dolores, pues sí, el bajo impacto pues puede ayudarle al principio para coger confianza. Y luego lo que te digo, que un skier tiene muy bajo impacto en articulaciones de la rodilla y el tobillo, por lo tanto, si tiene un problema podemos utilizar esa. El impacto en general, controlado y gestionado y con cabeza, puede ser interesante. ¿Por qué? Porque también nos encontramos con que si la persona baja de peso, es supuestamente un objetivo, ¿no?, que la gente tiene también, lo que se ha visto es que un 10% de las pérdidas de peso también disminuye entre un 2 y un 3% la densidad mineral ósea. La lógica es clara, es decir, tienen menos tensión mecánica sobre el hueso, pues el hueso no necesita el hueso no está soportando 40 kilos extra. Esa microestructura. Entonces, ¿pierde densidad mineral ósea? Sí. ¿Es malo? Bueno, depende. Si tú lo entrenas, le estás metiendo una carga durante 3 días a la semana y el cuerpo dice, oye, yo puedo mantener esa estructura o puedo funcionar bien, pues genial, ¿no? Entonces es importante que entiendan que la carga no es mala, que la intensidad no es mala, que es progresiva, que tenemos que hacerlo progresivo y que al principio los circuitos a mí me gustan mucho porque yo aprendí, gracias a proyectos y también a mi director de tesis, Pedro J. Benito, que podíamos hacer circuitos de entrenamiento con baja sensación percibida de esfuerzo, es decir, la gente percibe bajo esfuerzo, pero a nivel metabólico estamos midiendo lactato y están con valores de 10, 8, y esto lo hacemos en todos los cursos. ¿Cómo sería eso? Pues es un circuito como el que te he contado. Hacemos un ejercicio de fuerza, normalmente empezamos tren inferior, sentadillas, y hacemos un skier. Hacemos un curl de bíceps, un skier. El esquí por tiempo y las sentadillas por repeticiones. Efectivamente, incluso a lo mejor por tiempo, porque al final si tú haces 30 segundos y vas 1-1, pues son 15 repeticiones aproximadamente. Tú haces esos circuitos 2 veces. La sensación percibida que te suelen decir es, yo tengo un 6 más o menos, un 6,5, un 7 a lo mejor, pero porque las percepciones a veces les cuesta al principio, tú tomas muestras de lactato y están en 10, 11, o chicos. Para que la gente lo entienda, es un lactato elevado, ¿no? Es un lactato elevado. O sea, en reposo tú y yo, ¿qué podemos tener? 0,5. 0,8 a 1,2 como mucho, y luego gente con patología pues se puede aumentar un poco. ¿Y el umbral de lactato en el VT2 más o menos? Depende de la gente. Hay publicaciones que te marcan como el 4 milimoles como un punto de referencia. Yo creo que esto, bueno, pues en deportistas y demás hay gente que ha tenido valores muy altos que dices que es imposible que tengas esto en competición. Pues cuando lo mides en competición los tienes. Y esto con Alberto García Bataller, cuando medía los valores que tenían a Burgos en el triatlón, pues eran altos, muy altos durante mucho tiempo. O sea, es decir, que son capaces de mantener valores, o sea, que ellos mismos esa producción de lactato son capaces de utilizarlo como una fuente de energía, y además toleran mucho, aparte del dolor, el cansancio, la sensación de fatiga, son capaces de tolerarlo porque han entrenado toda la vida para eso. Entonces, la población con la que yo trabajo no, es decir, es raro que teniendo esos valores te digan que tiene una percepción de 6. ¿Por qué? Porque no es normal. Claro. Entonces, es bueno porque además el circuito es muy divertido porque puedo variar mucho los ejercicios, Borja. Es decir, puedo trabajar, imagínate que yo empiezo a hacer un sentadilla, skier, curl de bíceps, skier, y de repente le veo que está muy cansado, pues en vez de meterle un ejercicio de fuerza, le meto un ejercicio de un eslabón débil, que es pues una dorsiflexión en cajón, intentando trabajar ese eslabón débil. Le bajo mucho la frecuencia, le bajo y ya está. Tengo unas herramientas para manipular la toma de decisiones en el entrenamiento, durante el propio entrenamiento, que son muy interesantes. Lo enseñamos mucho, la gente se sorprende. Ahora, por ejemplo, en el último máster que hice, que hemos adquirido una máscara que no es la mejor del mundo, pero nos sirve para las formaciones. Y otra vez, es que se repite, se va repitiendo. Y luego además utilizamos un traje con 30 kilos, utilizamos un traje de 30 kilos para que el entrenador perciba lo que es entrenar solo con 30, que hay gente que digo, pues esto a lo mejor son 50 kilos lo que tiene. Y dice, no me lo puedo creer. Entonces,
les cambia mucho el chip en ese sentido. ¿Se puede comprar un chaleco? ¿Qué habéis comprado? ¿Un chaleco lastrado? Sí, nosotros tenemos un chaleco. O sea, hay trajes que están hechos para eso, pero pasa que son muy caros. Y yo lo que hice fue un chaleco lastrado de CrossFit de 30 kilos. Y luego sí que hicimos específicamente un traje que daba volumen, porque no solo el peso es volumen, es decir, cómo te mueves, el cómo... ¿Por qué? Porque mucha gente, claro, cuando pesa 140, 150 kilos, la decomposición y distribución de la composición corporal hace mucho. Para las sentadillas, por ejemplo, joder, pues es que no puedo bajar. Pues sentadilla sumo, no pasa nada. O sea, es decir, cuando tú cambias tu concepto de que tú lo que utilizas es el ejercicio para dar un estímulo metabólico, también cambia mucho tu concepto de los ejercicios, de los patrones. Entonces eso, en este sentido, es importante que lo tengas en cuenta. Es decir, el volumen, en cuánto pesas, cuando vas perdiendo peso, cómo vas a cambiar las cargas para dar ese estímulo. Claro, pero para eso hay que saber de obesidad. Es que cualquier entrenador te tiene que gustar y tienes que, sí, saber, porque todo esto no lo sabe la mayoría de entrenadores, estoy seguro. Yo muchas veces, Borja, digo... A mí me encanta, a mí la obesidad me gusta mucho porque es muy compleja, porque, bueno, a ver, ahora cuando me he metido más con Mario con el tema de cáncer, o sea, lo complejo eso es el cáncer, sí. Eso es muy complejo, ¿vale? Eso es increíble. Y estoy aprendiendo mucho de ahí para lo mío, ¿vale? Pero a mí es que me gusta mucho porque discurrir, el ofrecer un servicio muy humano pero con un conocimiento muy alto, individualizar, la cantidad de cosas que quedan por hacer, y yo lo que veo es que, digo, joder, es que hay muy poca capacidad de formación en esto, sigue habiendo mucho estigma incluso en el propio entrenamiento, no, tú come menos y gasta más y ya está. Y después la gente se sorprendería si realmente los que critican a tantas personas con obesidad conocieran un poquito más. Muchos son, en mi experiencia, personas muy disciplinadas en muchas cosas y sobre todo con mucha voluntad de cambiar. Lo único que vienen de machaques continuos por parte suya y por parte de su entorno, bueno, lo que hemos hablado. décadas, lo que hemos hablado. Pero cuando se ponen, o sea, se ven transformaciones y además son muy agradecidos. Y en otros entornos son muy disciplinados. Lo que pasa es que en este, como se han sentido tan mal, pues a lo mejor no lo hacen porque no quieren volver a sentir eso, ¿no? Entonces, pero vaya que todos somos un poco así en otras áreas menos visibles. Por supuesto. Y las transformaciones, yo lo único que pido a la gente es que cuando las haga, que no sean... O sea, que detrás de esa transformación luego hay mucha responsabilidad. Sí. Es decir, que es lo que te digo, ¿no? Que la gente dice, pero ¿de verdad que tengo que andar o de verdad que tengo que empezar a hacer todo esto después? Bueno, pues sí. Y luego el miedo de eso, del coger otra vez el peso, que eso hace que puedan aparecer muchos... Como trazas de temas más relacionados con el ámbito más de la psicología, de la ortorexia, vigorexia o un trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo relacionado con eso. O sea, es que la línea es muy fina, Borja. Ayer hablábamos de lactato en el deportista, persona sana por definición, aunque no debería ser. O sea, pero hablábamos de lactato en la persona sana y deportista. Y no sé si has leído algo del lactato o el papel del lactato en la persona con obesidad. ¿Qué papel tiene? ¿Es una molécula que aporta, que no aporta? Bueno, al final lo hemos estado hablando, ¿no? Un poco en toda la charla. ¿Es amigo o enemigo, no? Pues posiblemente depende del... O sea, Adrián Castillo de FISAC tienen un artículo que a mí me gusta mucho que es ¿existen moléculas buenas o malas o es el contexto metabólico? El contexto metabólico es el complejo. Si el lactato viene del sedentarismo, del daño porque no soy capaz de oxidar las grasas, como he dicho yo antes, ¿no? No eres capaz de oxidar las grasas, no eres capaz de oxidar la glucosa, ¿dónde va esa energía que por todo el proceso de glucólisis hace piruvato? El piruvato. Vale, se produce lactato ahí. ¿Ese lactato es igual que el que yo produzco cuando estoy haciendo un ejercicio, un estresor cortito, intenso? ¿Cómo recupera el cuerpo ante eso? ¿Qué estímulo tiene y cómo va a regenerar o va a hacer una recuperación de esos niveles de lactato frente a un lactato que a dónde va, cómo se utiliza, qué está produciendo? Acidosis. Porque, corrígeme, pero el lactato como tal no se puede oxidar en la mitocondria, tiene que transformarse en piruvato, ¿no? Por la piruvato deshidrogenasa, que es el piruvato el que entra al final al ciclo de Krebs. Pero también en niveles de zona 2,
es que ahí la zona 2 es igual, zona 2, zona 3, cuando tú estás trabajando en esas zonas, eres capaz de oxidar también lactato y tu cuerpo es capaz de oxidar grasas también, por lo tanto es mucho más eficiente y los niveles de lactato se van a ir manteniendo y vas a ser capaz de que estos niveles no aumenten tanto durante el ejercicio, que eso es lo que le ocurre con los deportistas. Por eso vemos niveles de lactato cuando le mides, sobre todo en bici, en ciclistas, ¿no? Que es mucho más sencillo, le vas midiendo y la línea va así, va así, va así y luego ya sí que hay un punto de umbral láctico. O sea, ya al final zona 4 o 5 que... Claro, pero ¿esto qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Cómo han entrenado aquí? Claro, ahí hay una producción y un lavado de lactato equilibrado. A lo mejor, claro, la palabra lavado, a mí es que siempre me han dicho, Javi, no utilices esa palabra para decir, no se lava, sino que a lo mejor pues, se transforma, se mitiga, se tolera, se gestiona o se oxida de una manera en la que el cuerpo es capaz de utilizarlo también como una fuente de energía o simplemente pues, ir manteniendo esos niveles basales sin que aumente para producir un posible daño que normalmente suele ocurrir cuando tenemos un problema, una enfermedad, que no somos capaces de gestionarlo, ¿vale? Entonces, normalmente cuando se hace a través del ejercicio no es malo, de hecho, fíjate que los niveles, por ejemplo, de lactato cuando aumentan por ejercicio, cuando tú haces un ejercicio intenso y generas un estresor, aumentan los niveles de lactato, aumentan la interleuquina 6, que también supuestamente en enfermedad es otra... Es proinflamatoria, ¿no? Pero en el ejercicio es antiinflamatoria. Aumentan también los niveles de GLP-1, disminuyen los niveles de grelina, es decir, ¿cuánto tiempo se mantiene? Es decir, eso es bueno, ¿por qué? Porque de hecho, una de las partes que ocurre cuando todo eso ocurre con el ejercicio es que disminuye la sensación de apetito y saciedad. Entonces, somos capaces de gestionar eso. Lo que pasa es que los volúmenes y las intensidades a las que tenemos que hacerlo, la gente no lo hace. Entonces, claro, pues aparece ese microambiente que realmente lo que está produciendo es un daño en otros tejidos porque no son capaces. Por ejemplo, el lactato en el adipocito también es importante. ¿Cuáles son los dos polimorfismos más involucrados en esto? O que por lo menos que se conozca, MCT1 y MCT4. Pues ya también se ha visto alteraciones en el MCT1 y en el MCT4. Esos son transportadores de lactato. O sea, es decir, los transportas mal, lo introducen mal y los utilizan mal. Entonces, ¿se puede entrenar? Bueno, pues sí, claro que se puede entrenar, pero necesita tiempo, no lo puede hacer en 12 semanas. Probablemente el enfermo produzca mucho lactato, pero no lo utiliza bien. Y el sano... sí, es capaz de usar esa molécula a su favor. Sí, bueno, y claro, y en otras patologías, claro, se habla de inhibir esa producción de lactato para que, pues, por ejemplo, esas células cancerígenas no lo utilicen como una fuente de energía. Alimento, ¿no? Claro, que además es que eso es que utilizan, da igual, porque lo van a utilizar luego si no usan lactato, usarán grasa y si no usarán glucosa, o sea, son más listas que... Bueno, son como un soldado universal, es decir, tienen todas las capacidades, son estrategas, conocen el cuerpo muy bien y buscan y son capaces de adaptarse. De hecho, se adaptan hasta a la quimio y a la radio, ¿no? Escapan a la acción de la quimio y de la radio muchos. Es decir, van mutando continuamente, ¿no? Sí, bueno, esto, gracias a Walter Suárez, que publicó este artículo que era la heterogeneidad metabólica del cáncer, que Mario se lo estuvo leyendo y que me dijo, Javi, por favor, léetelo, y yo he estado en el viaje, que es 2 horas y media, he estado estudiándolo, que eso, por estudiar puedes estar 25 horas por estudiar eso y además tendrías que ir... O sea, yo iba leyendo y yo no sé el de al lado mío, porque yo hago muchos esquemas dibujando. Y yo digo, esto es increíble, esto no puede ser. Es decir, puede haber un componente metabólico en una parte de la célula del cáncer, pero dentro puede haber otra. Puede tener una misma célula. Sí, entonces dices tú, pero ¿cómo puede ser esto, no? O sea, te empiezas a replantear muchas cosas que tú no conocías y que, bueno, pues que te das cuenta que son células que si en algún momento los investigadores que sobre todo estudian en cáncer son capaces de a lo mejor cambiar porque eso cambian por el metabolismo, es decir, que al final o sea, ¿se podría utilizar el propio metabolismo para modificar? Sí, terapia metabólica de cáncer, ¿no? Claro, entonces, claro, hay muchas preguntas respecto a eso, pero claro, algunas toleran más el oxígeno y otras no les importa que no haya oxígeno, son capaces de proliferar o incluso preparar, esto cuando me lo explicó Mario y luego lo he estado leyendo, he alucinado, son capaces de preparar entornos
que tienen una predisposición para tener cáncer, incluso aunque esta la eliminen. Entonces eso que se queda latente y luego con cualquier clic va a salir, pues eso es lo que ponen en el artículo. Sí, es un mundo, por eso cuando alguien habla de la cura del cáncer es muy reduccionista. El cáncer, ¿qué cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? ¿Qué estadio? ¿En qué paciente? ¿En qué contexto metabólico? Yo le preguntaba a Mario Redondo y le decía, pero tío, cuando se hablan de cura, digo, esto, yo por lo que voy leyendo, esto es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy eficiente y, bueno, pues esas conversaciones que tenemos de frikis, ¿no? Y hablando de cáncer, Javi, ¿cómo la obesidad aumenta el riesgo de cáncer? Porque es esto que es algo que no hemos comentado, es algo que se lleva comentando en las últimas décadas, pero realmente pues no se conoce desde hace tanto y es muy interesante. A día de hoy sabemos que sí, efectivamente la obesidad es un factor de riesgo de los más importantes a nivel mundial de cáncer, pero ¿por qué? Explícale a la gente el por qué. Bueno, realmente cuando yo empecé fíjate que yo creo que esto empecé a darme cuenta más cuando pasó todo el tema del COVID, ¿vale? Entonces yo empecé a estudiar sobre más sistema inmune y todo eso, y entonces, bueno, iba relacionándolo con temas de obesidad, diabetes, y bueno, pues ahí empezó ya a salir el papel del cáncer y la obesidad, ¿no? Y con la palabra microambiente aberrante, y entonces empiezas a entender que, bueno, pues al final las células del tejido adiposo, que eso también más o menos la gente eso sí lo sabe, ¿no? Que se pueden aumentar a un aumento de la hipertrofia y hay una hiperplasia también que se produce normalmente en épocas de la adolescencia, de la infancia, por eso es tan importante prevenir. Hipertrofia, las células se hacen más grandes, más gordas, y hiperplasia, las células, o sea, aumenta el número de células. Aumenta el número de células del tejido adiposo. Eso es. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues que en ese contexto hay un entorno que, por ejemplo, un ejemplo, la vascularización le cuesta mucho más llegar a lo mejor a la zona interna de ese tejido adiposo. Si pensamos, vale, cuesta mucho más vascularizar, pero es que además la persona tiene una baja condición física. Por eso para mí es tan importante la condición física. Si tú tienes poca condición cardiorrespiratoria, ¿cómo vas a llevar ahí el oxígeno y los nutrientes? Es imposible. Entonces empieza a generar esa situación que se llama aberrante. ¿Por qué? Porque ante esa situación de deuda de oxígeno, es lo que hemos dicho, hay una activación de esos factores inducibles por hipoxia que cambia expresiones de genes, esa epigenética. HIF1, ¿no? Eso, el HIF1 alfa, bueno, que luego está también el 2 alfa, pero bueno, el HI1 alfa. Y entonces ahí ya es cuando esa desregulación de la lectina adiponectina, también es esa desregulación de los transportadores del lactato, también esa desregulación del GLUT4 y la resistencia a la insulina. Es decir, se empieza a generar un entorno. La célula adiposa no funciona bien. No funciona bien, pero es que además, claro, como no funciona bien, ¿quién es el responsable de que el entorno esté equilibrado y que no se vaya muy de madre? El sistema inmune. El sistema inmune está en una situación de M1, en una situación metabólica donde está como controlando, pero en una situación de inflamación crónica de bajo grado, que es lo que empieza a ocurrir por esa situación, ese estado cambia y el sistema inmune empieza a tener que actuar para o eliminar células que se están muriendo, es decir, las células del tejido adiposo se mueren, envejecen antes. ¿Por qué? Porque no tienen nutrientes y no tienen oxígeno. Es como están enfermas. Eso se llama adiposopatía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema inmune tiene que generar o eliminar esa célula, la apoptosis. ¿Y si no lo consigue? ¿Y si eso está mantenido en el tiempo? ¿Y si el sistema inmune se deteriora? Podemos decir que de alguna forma el sistema inmune ataca a esas células que están enfermas porque intentan como hacerlas desaparecer. Las intentan eliminar. O aislarlas. Sí, las aíslan. De hecho, esa palabra es muy interesante porque lo que hacen es, se ponen en una situación de corona, se llama, entonces las rodean para eliminarla y que esa célula no pueda generar una situación o una célula aberrante cancerígena, ¿vale? Entonces, que esté descontrolada. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Pues, por ejemplo, en personas con obesidad, con un problema metabólico, las células
citotóxicas 8 y 4 y las natural killers están deterioradas. Pero claro, están deterioradas porque ¿cuánto tiempo tienen que estar trabajando si no tienen un descanso? Y las natural killer precisamente son una de las que nos protegen frente a células cancerígenas. Claro, entonces si hay una menor densidad de esa población y además están como fatigadas, la probabilidad de que ocurra algo aberrante es mayor, ¿no? Entonces, claro, esto a mí me cuesta a veces contarlo porque entonces digo, les estoy dando a estos que atacan y odian a la obesidad un motivo para que ataquen más. No, esto hay que entenderlo para poder decir, mira, esto yo lo sé, pero sé cómo se puede utilizar o cómo podemos gestionarlo, prevención sobre todo, y luego, oye, que es que esa vascularización se hace a través del entrenamiento de resistencia, pero es que además el entrenamiento de fuerza te va a requerir unas demandas energéticas, no solo durante el entrenamiento, gasto energético, captación de glucosa, degradación de proteínas, sino en reparación. En la reparación también vas a necesitar. Entonces, siempre hay un flujo energético muy, muy alto que lo que va a hacer es que incluso ese sistema inmune pueda eliminar correctamente esas células que no están correctamente Y esta adaptadas. parte explicaría un poco cómo la obesidad genera inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Porque esa inflamación que genera el sistema inmune en la grasa enferma como que se extiende a todo el organismo, Claro, ¿no? no es una inflamación que sea como una lesión en el tobillo. Un esguince. Claro, que es una inflamación aguda, que también tiene que haber un sistema inmune que repare, regenere, pero no, esto es claro, está ocurriendo algo imagínate, desde los 6 años hasta a lo mejor los 25, donde el sistema inmune está trabajando con esa inflamación pequeñita, que además lo que hace es lo que te digo, que el tejido adiposo, ¿cómo se comunica? Bueno, los sistemas ¿cómo se comunican? A través de pues, adipoquinas, hepatoquinas, mioquinas, eserquinas, ¿no? Sí. Claro, pero hay dos, adipoquinas hay muchísimas, pero hay dos que se están estudiando mucho, que son la lectina e hiponectina. Ese ratio lectina e hiponectina ahora se está midiendo mucho porque son proliferadoras de células cancerígenas, ¿vale? Entonces, claro, también es muy interesante empezar a utilizar otras medidas que a lo mejor no desconocemos y que tenemos que mejorar, sí, pero pues eso, pues esa proteína C reactiva para medir inflamación, ¿no? Que se ha conocido tanto por el COVID. Bueno, después también a no sé nivel... si podía decir esa palabra para el... Sí, no, ya nos desmonetizan por decir COVID, ayer dijimos mucho. También el entorno hormonal generado en la obesidad, ¿no? Porque IGF-1, insulina elevados son estímulos anabólicos mal dirigidos normalmente, pues que pueden aumentar el riesgo de determinados tipos de cáncer. Bueno, claro, y de hecho, por ejemplo, cuando estudias el músculo, te das cuenta que cuando hay un músculo que tiene un problema de metabólico, hay una imagen muy bonita en el network que pone glucotoxicidad, aunque hay gente que no le gusta estos términos, ¿vale? Glucotoxicidad, lipotoxicidad, ¿vale? Y inflamación. Todo esto genera un estrés oxidativo. El estrés oxidativo esa es otra situación que genera riesgos. Inestabilidad genómica. Eso es, ¿vale? Entonces, claro, a partir de ahí, mantenido en el tiempo, esa inestabilidad hace que cualquier mutación pueda ser en algún momento. Entonces, sí, acelera las probabilidades de que ocurra una mutación que te lleve a cáncer. Ese estrés oxidativo, Borja, también se puede dar por contextos de estrés, contextos de contaminación, ambiental, entonces, mil cosas. Pero eso yo no lo puedo controlar. Yo puedo controlar y gestionar que mi músculo funcione correctamente y que tenga una capacidad oxidativa y reductiva y antioxidante correcta. ¿Vale? Ese es el problema, que no solo es el estrés oxidativo generado, sino la capacidad antioxidante que tenga el organismo. Y probablemente el de una persona con obesidad sea menor. Sobre todo los que tienen un síndrome metabólico. Es decir, el que... Esto, claro, la pregunta me podría decir es, ¿pero existe una persona con obesidad metabólicamente sana? ¿No? Y esto lo explicaba el otro día también, que hay un artículo muy reciente, muy bonito, que era, siguen durante 27 años a diferentes personas con obesidad que con diferentes edades, ¿no? Empezaban con 50 en adelante y solo un quinto de, de esa población de estudio, que además era una muestra muy grande, hasta que le medían esos 27 años, no tenía ninguna complicación, el resto sí. Entonces, el tiempo, ¿por qué? Porque hay una senescencia celular. O sea, que estamos jugando con lo que ocurre en el cuerpo, pero tenemos una línea de vida que no ayuda.
Entonces esa línea de vida... Sí, si hubieran sido en vez de 27, hubieran sido 37, a lo mejor era un 2% el que se libraba, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues bueno, pues lógicamente porque te vas haciendo mayor y el cuerpo se envejece y tiene menos capacidades. Entonces eso, el tiempo siempre va a ir en nuestra contra, independientemente que ahora sabemos manejarlo, pero bueno, la idea es vivir, como dice Felipe, ¿no? Muchos años con la con la mejor calidad de vida. Totalmente. Pues esto daría para horas y horas y horas, Javi. Nos encanta el tema a los dos y además es algo muy vivo, ¿no? Se habla de esto mucho en investigación últimamente, de obesidad y de cómo afecta el riesgo de determinadas patologías, y nos daría para hacer 2, 3 y 4 podcasts. Yo creo que hemos dado pinceladas muy útiles tanto para entrenadores como para profesionales de salud o para usuarios que les gusten estos temas, y para también pacientes, ¿no? Que nos vean y se sientan identificados, sobre todo los factores emocionales que has comentado. El papel, me ha gustado mucho que has dado mucha importancia al papel de la psicología y sobre todo a la empatía, ¿no? A la humanidad, que al final sin eso no ayudamos a nadie. Juzgando no se ayuda a nadie, eso es lo que tengo clarísimo. Yo creo que es importante humanizar las consultas y luego entender mucho a la persona, su contexto, y no fragilizar. Yo siempre digo, no fragilizar y no victimizar. Eso yo lo tengo claro. Yo no voy a contarte algo porque tenga miedo, no. Yo voy a basarme en mi evidencia y te lo voy a contar. Si veo que te voy a hacer daño, no lo voy a hacer, pero a lo mejor lo haré de otra manera o en otro momento. No voy a fragilizar, pero tampoco te voy a juzgar, ni te voy a culpabilizar, ni te voy a intentar hacer daño para que cambies. Eso lo tengo clarísimo. Sin duda, sin duda. Pues nada, muy útil la charla de hoy, me ha encantado y espero tenerte por aquí pues, en un futuro hablando de otro tema. Muchas gracias. Así que espero que os haya gustado, chicos. Gracias por vuestra atención. Recordad que tenéis este episodio y todos los demás, pues no solo en el canal de YouTube, sino en todas las plataformas de audio, y que nos vemos en el siguiente episodio. Será el episodio 30 de Mejor que Ayer. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.